Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose en otro genial en vivo live para todos ustedes. Evidentemente, queridos amigos, como se habrán percatado en el título del mismo, vamos a analizar, vamos a hacer unas conclusiones finales de lo que promete ser una de las series más taquilleras, por lo menos en el mes que vamos, en lo que vendría a ser enero, febrero. Yo creo que la cosa va a pintar muy bien. Y bueno, antes que nada, darle las gracias a todos sus seguidores, amigos y amigas del canal que de forma desinteresada siempre han estado pendientes, han estado ahí preguntando, haciendo comentarios en todos los vídeos que he hecho. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. De eso se trata. Eso me motiva a mí más si cabe para crear más contenido. Entonces, en todo caso, vamos a ir saludando. De momento somos 7 en la retransmisión. Vamos a saludar aquí al amigo Jesús Robles, muchísimas gracias. A la amiga Inés Jacqueline, como siempre, por ahí apoyando. Y bueno, nada, queridos amigos, hoy vamos a hacer eso. He hecho una selección de lo que vendría a ser, bajo mi punto de vista, las mejores imágenes. Seguramente se me habrán quedado muchísimas en el tintero, pero es que si no, no me da la vida. Y bueno, vamos a analizar un poquito de forma general, sin ningún orden. Igual vamos a ver imágenes del capítulo 5, después pasaremos al primero, en fin, van a ser todas intercaladas. Y evidentemente, quiero que me vayan dejando sus comentarios y tengamos un sano debate sobre las conclusiones finales de lo que vendría a ser esta segunda temporada de nombre Master of the Universe o Amos del Universo Revolución, que sin lugar a dudas es impresionante. Bueno, tenemos aquí, se está incorporando la gente, el amigo Frankie, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Y bueno, ya tengo por aquí preparado, vamos allá, ahí está, lo que vendría a ser la primera imagen. Evidentemente, vuelvo y les repito, son imágenes random que he ido seleccionando, imágenes que yo creo que son muy interesantes, que por lo menos a mí me han calado en todo lo que vendría a ser estos 5 capítulos. Que dicho sea, quiero decir que de verdad me sorprende muchísimo que solo sean 5. Vamos a ver si más adelante los chicos de Mattel con el colega Kevin Smith nos sorprenden y nos ponen o nos hacen otros 5 capítulos, porque de verdad yo creo que ni ellos mismos esperaban el éxito de esta nueva segunda temporada, ¿no? A mí en lo particular me gustó, salvo por un par de detalles que, bueno, voy a ir comentando al final. Bueno, se va incorporando más gente. Aquí el amigo Felipe Ramírez. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Como siempre, un gran amigo del canal que siempre me deja sus comentarios en los vídeos y de verdad eso lo agradezco muchísimo. Y bueno, de momento somos 12, perdón, 13 en la retransmisión. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, como ven, la primera imagen habla por sí sola. A mí en lo particular, esta imagen me parece sensacional. Vemos aquí toda esta flota. Recordemos, si mal no recuerdo, corregirme si me equivoco, esta imagen es de cuando Horda, con toda su flota estelar, valga la redundancia, atacó el planeta de los hombres roca, de Rokon y Stonehead. Con lo cual es una imagen maravillosa que me parece sensacional y demuestra el poder de la Horda, ¿no? Que básicamente se limita a ir de planeta en planeta para conquistar, evidentemente para aprovechar sus recursos. Bueno, se está incorporando muchísima gente. Aquí el amigo José Manuel, muchísimas gracias. El amigo Javier, sí señor, un grande desde Zaragoza. Gracias, amigo Javier, muchísimas gracias. Aquí el amigo Bernie Toys, Bernie, eres un crack, muchísimas gracias. Aquí el amigo José Manuel, sí señor, se agradece. Y bueno, seguimos porque la fiesta es descomunal. Evidentemente esta imagen es maravillosa y demuestra el poderío de la horda, ¿no? Y bueno, otra imagen que a mí en particular me sorprendió, ¿no? Me sorprendió porque evidentemente nos muestra por primera vez a un Keldor de chiquillo, de niño. Y es algo muy interesante que evidentemente en ningún cómic que yo sepa, yo creo que no, ni en ninguna serie de animación basada en el universo de Moto anteriormente emitida, nos proporcionó. O sea, sí es verdad que hemos visto a Keldor de adolescente en ese cómic maravilloso donde había crossover, multiversos, ¿no? Pero sí es verdad que en esta ocasión nos traen a un Keldor joven
jugando, evidentemente es mayor que el amigo Randor, y de verdad me parece sensacional. Por eso elegí esta imagen, ahí el tío rebuscando en el despacho del padre. Me parece genial ahí sacando la petaquita. Increíble, de verdad, me encantó. De ahí la selección. Y bueno, evidentemente otra imagen más donde vemos ahí al rey Miro o rey Miró con su señora esposa, la reina, no me acuerdo el nombre, Amelia puede ser, corregirme si me equivoco, dejármelo aquí en los comentarios. Y me parece sensacional, ¿no? Porque es ahí donde ya se descubre todo el pastel, todo el pastel relativo ahí a esa pequeña gamba real que se metió ahí el rey, ¿no? Evidentemente, bendita gamba real, porque si no, hoy por hoy no tendríamos al amigo Skeletor, ¿no? Hombre, el amigo Francisco Jiménez, sí señor, el amigo Keldor. Desde ahí, desde Mundo Master, muchísimas gracias por estar por aquí. La colaboración se agradece. Sí señor, Keldor, qué grande. Y bueno, seguimos. Y esta imagen es brutal. O sea, ahí se descubre todo el pastel. A mí es que me encantó este momento, porque la imagen habla por sí sola, evidentemente como niños que son, no se percatan de la realidad del asunto. Ellos son hermanos, juegan, disfrutan, hacen travesuras y de forma accidental se enteran de todo el pastel, con lo cual crea la historia que todos conocemos después, de verdad. O sea, evidentemente tanto a Keldor como a Randor les afecta muchísimo. Y después viene todo lo que vendría a ser todos esos sucesos que todos sabemos. A mí en lo particular, esta imagen me encantó, este momento propiamente dicho. Pues más de lo mismo. De verdad que es sensacional cómo han plasmado la infancia de Keldor, lo que vendría a ser su niñez. Vuelvo y repito, corregirme si me equivoco, pero yo juraría que ni en Filmation, ni en Moto 2000X, ni en New Aventuras, ni en los cómics, en todo ese amalgama de cómics que hemos tenido en estos últimos 40 años de Masters of the Universe, juraría que no nos han mostrado esta versión de Keldor. De ahí a que haya seleccionado esta imagen, me parece sensacional la representación. Es más, me gustaría que Mattel sacara un two-pack maravilloso donde tengamos al amigo Keldor en versión infante, en versión niño, con su hermano Randor. Yo creo que sería maravilloso porque, corregirme, yo en particular me parece sensacional. Todo lo que sea aumentar el lore de Masters of the Universe, bienvenido sea. Y esto es un soplo de aire fresco a lo que vendría a ser la línea. A mí me encanta esta representación de Keldor. Y bueno, otra imagen maravillosa donde vemos al amigo Rey Randor, ¿no? Donde evidentemente se da cuenta de todo lo que se le viene encima. Sí es verdad que el amigo Keldor, como bien han visto en la serie, lo destierran y demás, todo el rollo, sufre una infancia brutal, lógicamente más dura que la de Randor, pero independientemente de eso, Randor también ha sufrido porque sabe que va a perder a su hermano. De hecho, en el capítulo final, en el final es, si no me equivoco, lo dice, pierde, o en el segundo, ya no me acuerdo. El caso es que cuando estaba enfermo, él nombra que pierde un hermano y demás, y todo eso, pues evidentemente lleva el dolor dentro, con lo cual me parece un momento impresionante que los dos hermanos sufren por los hechos ocurridos y al saber la verdad. Me encantó este momento, ¿no? Hombre, tenemos aquí al amigo David Valdés. Muchísimas gracias. Se agradece bastante. Un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos y coleccionistas de República Dominicana, que no son pocos, ¿eh? Muchas gracias. Seguimos disfrutando de lo que son para mí los momentos más maravillosos de Masters of the Universe Revolución. Y bueno, se hace presente esta imagen del cual también he hablado en uno de mis vídeos, me parece sensacional. Ahí las piezas coleccionistas del amigo Glow. Recordemos que es un coleccionista como nosotros y le gusta todos esos cachivaches, ¿no? Todos esos ítems maravillosos. Si mal no recuerdo, a ver, vamos a empezar a analizarlos. De izquierda a derecha vemos el reloj que, si mal no recuerdo, pertenece a un mini cómic de la línea Golden, de las arenas del tiempo o algo de eso. Corregirme si me equivoco, ¿vale? Porque ahora mismo no estoy muy lúcido. Este es la joya, haciendo referencia a uno de los capítulos de la serie Filmation, que me parece sensacional. Este también, si no me equivoco, creo que pertenece
a un capítulo de Filmation. Es más, creo que es en el cual aparece el hombre bestia soplando el cuerno ese, si mal no recuerdo. Y por supuesto, la que es para mí mi favorita, que es la máscara de Chakotay, personaje sensacional que me encanta del universo de Filmation por aquello de que es una vampiresa. De hecho, la tengo por ahí en versión Master of the Universe Classic y me fascina. De ahí a que haya elegido esta imagen como una de las mejores también. Así pues, de momento somos 15 en la retransmisión. Muchísimas gracias por estar por aquí. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas y sobre todo disfrutar. Vayan dejándome sus comentarios, sus dudas, sus aportes. Oye, mira, Recoil, me gustó aquello, me gustó lo otro, para ir comentando y por supuesto ponerlo aquí en el chat. Seguimos, otra imagen para el recuerdo, de verdad. Una imagen sensacional donde vemos evidentemente de izquierda a derecha al amigo Duncan, a Keldor, a la reina Marlena, ya madurita, entrada en sus años ya, al amigo Adam, por supuesto, con el traje de gala de luto, ¿no? Por la pérdida del rey Randor, como todos los demás. Vemos también al amigo Orco, ya mago supremo, evolucionado como si fuera Gandalf el Blanco. Me encanta. Y más atrás, pues tenemos ahí a la amiga Andra, de verdad. Una imagen sensacional que, quieran o no, transmite ese dolor por la pérdida de alguien tan importante como el rey Randor. O sea, y el momento ese mágico de Adam que va a hacer una locución, va a dar la cara a todo lo que vendría a ser los habitantes de Eternia. Y bueno, evidentemente el hombre se pone nervioso, lógicamente, ¿y cómo lo soluciona? Pues contando una anécdota de su niñez que a mí me parece sensacional y de verdad pone los pelos como escarpias, como decimos por aquí. Hombre, el amigo Joseph, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Ahí el amigo, la gallina vieja hace buen caldo. Sí, sí, la amiga Marlena ahí tiene todavía su encanto, sí, señor. Seguimos. Y bueno, otra imagen maravillosa. Creo que esta es si no me equivoco, creo que es del capítulo en que el Keldor, ya evidentemente rey de Eternia, un poco le come la oreja al amigo He-Man y le dicen, ¿por qué no vas directamente y les atacas y no vamos a esperar? ¿Por qué tenemos que esperar? Vete tú y les das la sorpresa y demás. Y bueno, ya después vienen todos los hechos ocurridos. Esta imagen me parece sensacional. Vemos ahí a He-Man con ese arnés maravilloso que vemos aquí. Por supuesto esto fue porque cuando saqué la screenshot viene ese corte para pasar a otra escena y la verdad que me quedó maravilloso. De ahí a que la haya seleccionado también. Seguimos. Y esta imagen es brutal. De verdad que me quedé alucinando con este momento. Momento mítico donde aparecen los hombres roca, ¿no? Si mal no recuerdo, Stondar o Rocón. La verdad que ahora no me acuerdo porque para mí prácticamente son muy parecidos los dos. De verdad me hubiera gustado ver a Granita también. En todo caso, esto es una gran referencia porque recordemos, como puse en la primera imagen, cuando empecé esta retransmisión, vemos la flota ordeana ahí atacando el planeta de los hombres roca. Recordemos que en Filmation los hombres roca huyen y aparecen, hacen acto de presencia en Filmation, si mal no recuerdo, huyendo de su planeta porque creo que fue la Horda la que lo atacó. De ahí la referencia. De verdad sensacional. Vamos a ver los comentarios. Me gustaría ver la transformación de Gringer con la nueva espada. Oye, muy buen dato, amigo David Valdés, de verdad. Eso es un dato muy a tener en cuenta que no vimos. Es verdad, hubiera sido, vamos, un Battlecat 5.0 todo chetado con una armadura brutal, seguramente, pero buen dato ese, ¿eh? Hombre, vamos a saludar aquí al amigo Mario Ramírez. Muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos, Recoil. Aquí en Costa Rica son las 2 p.m. Keldor es por mucho el mejor personaje de esta serie. Sí, la verdad que no sé si será el mejor para mucha gente, pero sí es verdad que es uno de los más importantes por todos los hechos ocurridos, ¿no? A mí me parece sensacional, me encanta el amigo Keldor. Y por supuesto, para mí la mejor versión fue cuando era niño. Me parece sensacional ese aporte, ¿no? Muchísimas gracias. Saludo para ti y para todos los grandes amigos coleccionistas de Costa Rica que me siguen, que son unos cuantos. Un fuerte abrazo para ellos.
Y bueno, que les voy a comentar de los jóvenes. Miren esto. La cara de mi madre, la chupada que le está metiendo el amigo Lich, sanguijuela, que dicho sea también está muy bien representado, o sea, sensacional. Seguimos con la siguiente imagen. Y bueno, se hace acto de presencia, ni más ni menos que el amigo Trompo, Snow the Spud, un personaje que, les voy a ser sincero, no era muy fan de dicho personaje en su versión vintage, pero con el tiempo, al verlo en la línea de Masters of the Universe Classic, me encantó lo que vendría a ser evidentemente esta forma de representación. Un personaje brutal, me encanta la versión Origin, de hecho, por ahí viene, voy a hacer un pequeño spoiler, por ahí viene una donación de camino para el canal. Desde aquí le quiero dar un fuerte abrazo, evidentemente él sabe quién es. No sé si está por aquí en el chat, creo que todavía no está el amigo, si lo veo por aquí ya le diré quién es. En todo caso, un personaje genial. A ver si los comentarios antes de que se me salten. Muy bueno, la verdad, dice el amigo José Manuel. El amigo David Valdés dice, así es Mario Ramírez, pero la figura de Keldor en Masterverse no trae ningún arma. Ah, pues mira, eso es verdad. Está muy bien, dice aquí. Y vamos a saludar aquí al amigo Marcelo, se hace presente. Buenas noches, Luis, un saludo, otro saludo para ti. Muchísimas gracias. Ahora mismo somos 20 en la retransmisión. Muchísimas gracias. Espero sinceramente que estén disfrutando. Como siempre, les animo a que dejen su like, compartan con los amigos coleccionistas y por supuesto, vayan dejándome sus comentarios que me gusta el salseo, que de eso se trata. Esta retransmisión es un punto de encuentro entre todos nosotros, entre grandes amigos coleccionistas ya afines al canal, gente nueva, todo el mundo es bienvenido, tengamos un sano debate, vayan dejando sus comentarios que vamos a disfrutar a tope porque tengo muchísimas imágenes. Bueno, se hace presente el amigo Víctor Matthews. ¿Soy yo o falta un poco más de duración la pelea entre He-Man y Skeletor? Pues sí, puede ser. Es que, ¿sabes el problema? El problema, amigo Víctor, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en ese sentido, es que 5 capítulos ya de entrada me parecen pocos. De ahí a que yo pensara que teníamos 5 más, o sea, yo ya daba por sentado que a lo mejor en mayo, junio teníamos 5 capítulos más, pero no, por lo visto solo van a ser los 5 que hemos visto, cosa que me sorprende muchísimo. Ojalá esto sea una estrategia de marketing por parte del colega Kevin Smith y Mattel. Y yo qué sé, estamos empezando el 2024, tienen tiempo de sobra para hacer 5 capítulos más. Yo qué sé, para verano, para agosto, septiembre, para lo que vendría a ser otoño, de cara a lo que vendría a ser navidades. No sería para nada descabellado pensar que tengamos 5 nuevos capítulos, vamos a ver. Yo creo que sería una estrategia de marketing brutal de cara a lo que vendría a ser la campaña de Navidad de este 2024. Tardes mágicas de Recoil, dice. Muchísimas gracias, amigo Víctor. Y seguimos. Bueno, pues aquí tenemos al amigo Snow the Spot, que me parece sensacional. Y bueno, esta imagen me encanta. Me encanta porque evidentemente tenemos ahí a la amiga Atila buscando, evidentemente, ayuda, porque como bien saben, la amiga Atila ha ganado en humildad en esta nueva temporada. Se ha dado cuenta que sí, es la nueva Sorceress, pero que todavía no domina todos los poderes. Lo que ella quiere hacer, que es restaurar lo que vendría a ser Eternia, se le está haciendo grande y le falta poder. Y de aparte de eso, no sabe dónde buscarlo, pide ayuda a su madre, a Sorcerer, que la tenemos ahí en las mazmorras no, en el fondo, en la fuente de poder del castillo Grayskull, y evidentemente le remite a Granamir, ¿no? Y ahí lo tenemos detrás, qué maravilla, es una puesta de escena sensacional. Digo desde ya que por favor, Mattel, si estás viendo este vídeo, esta retransmisión, necesitamos a Granamir en figura de acción. Me parece y vamos, que hay que tenerlo sí o sí. A lo que dice aquí el amigo José Manuel, esperemos tener muchas más. Fue una muy buena serie, totalmente de acuerdo. Y bueno, se aparece también otro personaje del cual espero que salga próximamente en la línea Origin. Por lo pronto, de momento, no me puedo quejar. Tengo la versión Classic, que no está nada mal, pero necesito la versión Origin. De eso no les quepa duda. Y por supuesto, este personaje, háganse la idea que va a salir en Masterverse seguro.
¿Qué les voy a contar del vaquero loco de Rio Blast? Esa conexión, entre comillas, entre el universo de Braystar y Master of the Universe. O sea, me encanta. Sí es verdad que, por ejemplo, me gustó cómo ha salido. Los láser están muy bien, pero son totalmente diferentes con respecto a la versión de Master of the Universe Classic. Ojo, no me molesta. Ha sido una modificación, no está nada mal. Puede ser que es una versión a lo mejor menos desactualizada. Yo qué sé, en todo caso, me parece brutal. Simplemente resaltar eso, que es totalmente diferente con respecto a la versión de la figura de acción en cuestión que les acabo de comentar, pero no me desagrada. Me encanta Rioblas. Es una muy buena versión y cumple con creces con el personaje que representa, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, dejadme los comentarios. A ver qué dice aquí el amigo Víctor Matthews. Dice, me hubiera gustado que saliera Hordak y Sira. Totalmente de acuerdo, querido amigo, pero recordemos que ahora mismo está en negociaciones, o por lo menos eso creemos todos, con la empresa DreamWorks. DreamWorks era la que se llamaba. Creo que sí, que era la que tenía los derechos de Shira y las princesas del poder. Con lo cual nos tocará esperar, pero yo me adelanto y me atrevería a decir, me juego un barraquito a que Mattel ya está en negociaciones y le va a decir a los de DreamWorks, mira niño, déjame la licencia porque a fin de cuentas tú vas a ganar dinero sin hacer absolutamente nada, con lo cual yo creo que más claro agua. Vamos a saludar aquí al amigo Dual. Oh, muchísimas gracias por estar por aquí. Hola, tocayo. Bienvenido. Espero que lo pases bien. Y aquí tenemos a Rioblas. Genial. Vaquero loco. Y aquí tenemos, pues bueno, qué, qué representación más maravillosa de lo que vendría a ser un dragón. Porque recordemos que el universo de Master of the Universe, sí es verdad que es un mundo de magia, hechicería, tecnología, todo fusionado de tal manera, tan homogéneo que mola bastante. Y por supuesto, en toda aventura que se precie de dragones y mazmorras de fantasía, pues tiene que haber un dragón. Y tenemos al genial Granamir, que a mí, vuelvo y les repito, me encanta. Me consuelo ahí con la figura de Draegoman, como dije en el vídeo correspondiente al tema, pero me parece sensacional. Yo no sé ustedes, pero súper enamorado del amigo draconiano. Vamos a ver aquí el comentario del amigo Marcelo, que dice así: Luis, ¿no crees que Río Blas, Trompo y alguno más de los que recordamos han tenido una presencia testimonial y muy reducida en la serie? Totalmente de acuerdo. Evidentemente todos queríamos que salieran y participaran más. De hecho, hecho en falta, valga la redundancia, algunos personajes más como Mechanic, Maneface, yo qué sé, Cyclone o Ciclone, como dice el amigo Constantino Romero. En fin, será por personajes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta un detalle muy importante, que son solo 5 capítulos. Vamos a ver si Mattel se anima, como dije anteriormente, con el colega Kevin Smith y nos sacan 5 capítulos más, que yo creo que es necesario. Y a lo mejor ahí profundizan más. Muy guapo, la verdad, dice aquí el amigo Dual O, pero Horda sí sale y se enfrenta a Skeletor, eso sí es verdad. El amigo Joseph, ojalá en la línea de figuras de Revolución no pase como Revelation, que dejó varios personajes fuera como Gundar, Vicor, totalmente de acuerdo, de verdad, no me había acordado de Gundar, hubiera sido maravilloso tenerlo en Masterverse, porque por ejemplo, a mí en lo particular me vendría de lujo para anexarlo a la línea de Master of the Universe Classic, ya que no tengo dicha versión, o sea, todo ventajas, pero no sé, ahí Mattel se durmió. ¿Quién quita que a lo mejor con esta nueva serie, con esta nueva línea, esta nueva horneada de figuras de acción basada en esta nueva temporada de Master of the Universe, tengamos a Wundar y a muchos más? Es más, me consta, me atrevo a decir esta, entre comillas, burrada, me atrevería a decir que en Vietnam o en China, donde estén ahora las nuevas fábricas de Mattel, tienen que estar echando humo, fabricando todas estas nuevas figuras porque se vienen con todo, ¿eh? Madre mía, qué figuras se vienen, efectivamente, amigo Frankie. Para mí Río Blas va a salir en Masterverse, eso segurísimo, yo apuesto a que sí también. Vamos a ver qué dice aquí el amigo Francisco Keldor.
La evolución de Tila me parece genial. En Revelation tenemos a una Tila que se revela contra su entorno y se cree que lo sabe todo. Totalmente de acuerdo. Ahí un poco se le fue la pinza. Cuando no es nadie y va madurando hasta ser la nueva Sorcerer. Efectivamente, ha sido una evolución de menos a más. Yo creo que lo has definido muy bien. Y ahora ya madura y poderosa, tiene la humildad para pedir ayuda a su madre y a Granamyr. Efectivamente, es que no hay nada en la vida como ser humilde. Se nos abren muchas puertas y ahí tenemos el ejemplo. Se le abre la puerta a la cueva, a la mazmorra de Granamyr. El amigo Marcelo dice, Luis, ¿te imaginas una figura de Keldor con el mecanismo de los Big Jim y que le cambie la cara a Skeletor? Take my money, take my money. Lo necesito. Una idea maravillosa, amigo Marcelo. Estaría sensacional. Será por ideas, ¿eh? Pues bueno, seguimos disfrutando. La siguiente imagen, pues bueno, ni más ni menos que nuestro guerrero favorito en lo que a golpes de cabeza se refiere. El amigo Ratman, me encantó. Salió muy poco, si es verdad que salió en el primer capítulo, hizo acto de presencia. ¿Me supo a poco? Claro que sí, me supo a poco, pero es que volvemos al tema de antes, o sea, pocos capítulos, yo creo que comprimieron todo lo posible y yo creo que les salió medianamente todo bien, ¿eh? La verdad que satisfecho. ¿Qué les voy a comentar de este personaje? Sensacional. Espero sinceramente que tengamos una nueva reedición para todos esos fans y coleccionistas que se quedaron sin la versión de Masterverse. Yo tuve la suerte de tenerlo, de pillarlo en Madrid y de verdad me parece una figura de lujo que no me importaría tenerla repetida en blister. Ahí lo dejo, ¿eh? Hombre, el amigo Israel, bienvenido. Hola, amigo Luis, he llegado tarde. Pues no, llevamos apenas 29 minutos. No hemos empezado, tranquilo, estamos analizando imágenes. No obstante, te animo a que mañana, con tranquilidad, pues veas la primera media hora y ya está, y te pones al día. Muchas gracias. Recuerden dejar su like, amigos. El amigo Duels O dice, oye, tocayo, ¿te imaginas si sacan a Masterverse un gran Amir de luz gigante? Es que no me lo imagino, es que lo quiero, lo tengo aquí visualizado, lo necesito ya. Y que sea en tiendas especializadas, jugueterías, porque ya que está tan de moda el tema de los dinosaurios con aquello de Godzilla, qué mejor oportunidad para Mattel que captar ahí a lo mejor futuros compradores y poner a Gran Amir en tiendas, que lo tienen a huevo, ¿eh? Aquí el amigo Marcelo dice, yo vi un vídeo de un chico de Tenerife que enseñó a Ratman y la figura es brutal. Pues ya me dirás tú quién es, el colega aquí para conocerlo. Pero creo que sé por dónde vas, creo que sé quién es el colega. Pues bueno, ¿qué les voy a comentar de Ratman? Un figurón brutal aquí. Miren para ahí. Maravilloso. Y me gusta esa cara de cañero de, vamos, como diciendo, la que te espera, amigos Gares Glow. Y bueno, volvemos otra vez al amigo Granamir. Madre mía, esta imagen es para el recuerdo. De hecho, les diré, queridos amigos, que a raíz de hacer todos estos análisis de estos 5 capítulos, he aprovechado y me he creado una carpetita con fondos de pantalla necesarios de Master of the Universe Revolución. Y entre ellas está esta y muchas más. Y de vez en cuando voy cambiando el fondo de pantalla porque es que esta serie nos ha traído hasta ese punto una calidad de animación muy buena. Me ha encantado, nos ha dejado imágenes como esta para el recuerdo, para la retina y para disfrutar, para el goce de todos nosotros. O sea, sensacional. A ver que se me acumulan los comentarios. Ah, vale. Vale, vale, me suena, creo que sé quién es el colega. A mí me gustaría que Masterverse retomaran a Braystar, totalmente de acuerdo. Más teniendo en cuenta, querido amigo Tocayo Dual O, que está tan de moda el rollo este de los multiversos y demás. O sea, no sería para nada descabellado, es que volvemos a lo mismo. Mattel lo tiene súper fácil, es que nos debería estar bombardeando con una serie con miles de capítulos y un montón de cosas. Sí es verdad que en el apartado de cómic tenemos muchísimo material para elegir y demás, pero de lo que no cabe duda que yo soy muy fan de la lectura. O sea, yo en mi mesa de noche tengo cómics, libros y demás. Y sinceramente no le dedico el tiempo que quisiera, ¿no? Pero de lo que no cabe duda es que las series es lo que está ahora mismo dando más beneficio
a todas estas empresas, a todas estas plataformas y vamos, es que Mattel lo tiene fácil. Tiene un lore de 40 años maravilloso para estar por lo menos me conformo con, yo qué sé, con 15 capítulos al año, o sea, que lo dividan 2 temporadas, lo que sea. Pero es que, ¿qué menos? Es que si quiere alargar, porque a fin de cuentas la razón de ser de todas estas series y temporadas y demás es obtener un máximo beneficio creando merchandising, con lo cual, definitivamente, no sé qué estrategia de marketing nos va a hacer a partir de ahora los amigos de Mattel. Lo que está claro que lo tienen súper fácil, bajo mi punto de vista, claro está. Aquí el amigo de Fear TV, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti también, saludos. El amigo Felipe, me quedo un poco en el aire la atracción de Evelyn con Granamir. ¿Existe alguna referencia o solo fue parte de la historia en particular? Yo creo que va a ser lo último, querido amigo. Básicamente, Evelyn destruyó Preternia y la penitencia, por lo visto, para remidir tan grave suceso, es que por lo visto la condenaron a ser la cuidadora de Granamir en los últimos momentos de su vida, ¿no? De hecho, lo explican ahí en la serie. Pero que yo sepa, básicamente es por eso. Si lo hicieron con Suman, deberían igual encajar totalmente. Es más, fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que encajaría más con Brave Star que con Sudman, porque Sudman, sí es verdad que es una línea de figura de acción que, bajo mi punto de vista, otorga un soplo de aire fresco a la línea. No soy muy fan de ella, sí es verdad que tengo 2 o 3 miniaturas. Me queda pena de no hacerme con Pige, pero te puedo asegurar que si llegan a haber puesto a los Galaxy Warrior, Galaxy Fighter, o como bien has dicho, a Brave Star, se hubieran vendido como churros. De eso no te quepa duda. Y bueno, vamos a analizar esta imagen. Miren para aquí el amigo Granamir. Qué maravilla de dragón, qué alucinante la mazmorra. De verdad, me hubiera gustado, ahora que me acordé, que por detrás de Granamir hubiera, como buen dragón que es, de hecho en los minicómics lo vimos y demás, y si mal no recuerdo, creo que en Filmation también, o fue en el arte de los minicómics, ahora no me acuerdo. En todo caso, he hecho en falta pues algunas montañitas aquí de oro, gemas y joyas, porque como buen dragón que es amante de las joyas. De verdad, eso fue un detalle que, bueno, igual se les pasó por alto, pero que no está nada mal. Yo siempre sacándole a lo mejor los peros a las cosas, pero no sé, es que hay que decir las cosas. Vemos aquí a la amiga Tila. Evidentemente, miren el tamaño de ella y miren el pedazo de dragón Granamir. Qué maravilla, macho. De verdad que es sensacional. Y bueno, tenemos aquí a la amiga Evelyn, que me declaro fan y enamorado de este personaje. Todas sus versiones me fascinan. Es un personaje tan polivalente y que, bajo mi punto de vista, en estos últimos años ha tenido una evolución brutal. Sí es verdad que, bueno, teniendo en cuenta que en esta serie prácticamente pasa de ser la hechicera mano derecha ejecutora de Skeletor a ser uno de los Masters de Universe de los guerreros heroicos, porque por todos los hechos ocurridos, ¿no? Con lo cual, a mí personalmente me encanta que se venga con los chicos buenos. Sí es verdad que tiene esa faceta de niña mala, de chica mala que tanto gusta, pero bueno, es un cambio que a mí en particular yo creo que tiene su razón de ser y bajo mi punto de vista calza bien. Lo que dice el amigo Marcelo, dice, hace unos días se comentaba en otro directo que una posible línea de argumento sería la que apareciera Antieternia con el He-Man negro. Buah, pues mira, maravilloso. O sea, el Antieternia He-Man es impresionante. Muy enamorado de ese personaje y decir que al principio no me decía mucho, yo lo veía como un simple repintado, pero después de leer los cómics y demás, maravilloso. Muy oscuro es el personaje, nunca mejor dicho. Y bueno, qué decir, ¿no? Que vamos a decir aquí, díganme algo, Debbie Lynn, díganme algo. No me digan a mí que no se enamoran de este personaje. A mí es que me encanta. Ese pelito blanco hace juego conmigo. En fin, maravillosa. Me encanta. Y bueno, se hace presente ni más ni menos que el amigo Trap Jab. Decir que esta versión en ese maravilloso pack de lujo, no tuve la oportunidad de hacerme con él, de verdad me quedó pena.
Tenemos también una versión nueva de New Eternia, si mal no recuerdo, que está sensacional, pero esta en versión tecno, tecno acólito, trap jab, me parece sensacional y yo creo que deberíamos tenerla, esta figura, tenerlo, vamos, todos en nuestra colección, porque no hay un trap jab feo. Es el típico personaje que todos queremos, que nos gusta, que siempre ha gustado por el efecto que sea, nostalgia o porque llama mucho la atención. En todo caso, figura que sale de Trap Jab, figura que se vende como churros y que mola bastante. Y esta nueva que acaba de salir, bueno, ya lleva ya un tiempo en el mercado. La de New Eternia me parece sensacional. A ver si en la medida de lo posible me puedo hacer con ella. A ver lo que dice el amigo Francisco Jiménez alias Keldor de Eternia Nueva Dominion. Evelyn es un superviviente y se alinea donde más le conviene. Su papel como Enforce me intriga. Totalmente de acuerdo. Tengo por ahí alguna imagen al respecto, de ahí a donde quería después hablar sobre el tema. Bien dicho, amigo. Pues el personaje de Lynn siempre ha sido guapa. Totalmente, me encanta. El amigo Marcelo dice, otro personaje infrautilizado en la serie como Triclops. Sí, lo tenemos ahí, pero ojo, también hace su aparición cuando van a atacar al Palacio de Eternia. Aparece el hombre por ahí haciendo sus malabares, sus historias, controlando a la gente que ya estaba con el virus. No, no, salió poco, sale poco y tal, pero bueno, ahí está. Lo tenemos también por aquí en esta imagen, efectivamente, lo tenemos de hecho, nos está viendo aquí con los ojos. Me encanta el amigo Triclops. Personaje maravilloso donde lo pongas también. Y por qué no decirlo también, o sea, tenemos aquí a estos acólitos, que no sería para nada descabellado pensar que si Mattel juega bien sus cartas, nos podría sacar ahí un two-pack maravilloso y se venderían como churros. Sí es verdad que estos personajes me recuerdan mucho a al brujo de la Horda, Lorda Bright, que salió en la línea de Master of the Universe 2000X, si mal no recuerdo, que eran unos acólitos que estaban ahí con Shadow Weaver. Y bueno, yo creo que estos vienen a cubrir un poco esa vacante, ¿no? Ese, que quieren representar dicho personaje. De los looks de Link, dice el amigo Mario Ramírez, la primera figura con el pelo suelto y la sorcerer en lencería. Totalmente. Buenísimo. Hombre, vamos a saludar aquí al amigo Gerardo. Muchísimas gracias por estar por aquí. El efecto personaje secundario mudo. Golpea fuerte acá con Trap Jab y con Triclops. Y con los de la Horda ni te cuento. Sí, efectivamente es que bajo mi punto de vista, si no han desarrollado más a los personajes, es básicamente por lo que comenté anteriormente. Son 5 capítulos. Bajo mi punto de vista han hecho un trabajo magnífico teniendo en cuenta la duración. O sea, es que con 5 capítulos, ¿cómo desarrollan una historia? O sea, yo les voy a ser sincero, yo me esperaba que fuera peor y me he llevado una grata sorpresa, una serie maravillosa. Esta nueva temporada me encanta. En esta temporada, Triclops podría ser la avanzada de la Horda, siguiendo en su rol de sacerdote. No, no es mala idea tampoco, pero tengamos en cuenta que el rol del amigo Triclops básicamente es ser lacayo de Placa Madre o Mother Base, con lo cual yo creo que bajo mi punto de vista estaba haciendo bien su papel, estaba ahí en plan acólito, yo estoy aquí, demás, soy sacerdote, siempre he creído en ti y tal, no sé qué. De hecho, lucha en el asalto cuando Keldor engaña a todo el mundo y demás y le dice a He-Man que vaya a atacar a la montaña serpiente, a ellos y demás, pues ese ataque ficticio, entre comillas. Aparece ahí el amigo Triclo y bueno, no está mal. Nos falta la versión clásica de Bilin en New Eternia. Pues sí, te lo compro. Totalmente de acuerdo. Una versión New Eternia 5.0 elevada a la 10ª potencia. O sea, que hagan una amalgama como han hecho con Cloudful, como han hecho con Whiplash, con personajes de ese calibre, ¿no? Yo creo que es totalmente necesario. Bien dicho, amigo Joseph. La caja madre o placa madre es la que viene a cubrir el papel de Shadow Weaver. Sí, efectivamente. De hecho, por ahí hay una imagen de uno de los capítulos cuando va ella a darle a darle las novedades de los hechos ocurridos, ¿no? De la conquista, o sea, a darle el parte de combate al amigo Hordak y se ve ahí toda roja y tal. Yo creo que eso es un pequeño guiño a la amiga Shadow Weaver.
Triclops está totalmente alineado con la Horda, efectivamente, pero por la parte que le afecta, porque está tecnoconvertido. De hecho, eso es algo muy interesante porque podemos caer en la conclusión de que al terminar la serie y He-Man con la espada ya convertida con más potencia, cuando a todo el planeta le quita lo que vendría a ser el virus, yo quiero creer que a, a los Evil Warriors, o sea, a todos los malos, también se les quitó todo eso. Recordemos que estaba Whiplash, Tubak, Cloudful, Spikor, Westor, estaba Triclops, efectivamente, Trayap. Todos esos yo creo que se les habrá quitado todo y a saber dónde se habrán metido. De ahí a que diga es que no quiero repetirme, pero es que es así, o sea, con 5 capítulos es imposible desarrollar tanta historia o tanto lore, ¿no? Con lo cual, de verdad, ojalá tengamos nuevos capítulos. Evelyn evoluciona como los personajes desde desde Revelación y Revolution. Con este final, y si continúa la serie, tal vez podría de evitar algún personaje femenino del bando de los malos. A saber, recordemos que viendo cómo terminó la serie, está claro que tiene que salir Eteria, ¿no? Donde está la amiga eh, Adora, evidentemente convertida ahí, la tengo yo por aquí, en la amiga de Spara, que es sensacional, y está claro que este personaje tiene que salir sí o sí. Es lo que dije anteriormente, amigos. Bueno, voy a ponerla por aquí. Es lo que dije anteriormente, Mattel lo tiene súper fácil para alargar el chicle de Master of the Universe hasta cotas inimaginables, o sea, es así. No es lo mismo la caja madre que la madre en caja. Triclos y Triclops eran los secuaces más afines a la tecnología y es lógico que fueran los primeros acólitos de la placa madre. Totalmente de acuerdo, eso sí es verdad, ¿eh? Son los más, entre comillas, tecnológicos. Recordemos que Triclops vendría a ser el Man at Arms, ¿no? O sea, el que creaba los vehículos y era el más, entre comillas, mecánico, ¿no? El que más ingeniero era, que no me salía. Y Triclops igual. Sería más interesante y siniestro pensar en que haya una transición y que el villano definitivo no sea Horda, sino Horda Prime. Es que aquí podríamos hablar toda la noche de posibles variantes y caminos a seguir por parte de Mattel con con el nuevo lore que tenemos ahora en Revolución de Master of the Universe. O sea, es que lo tienen fácil. Tienen a los hombres serpientes. Tienen que terminar ahora con el tema de la Horda. Eteria, con todo lo que eso conlleva, nuevos personajes. Tienen a la Antieternia He-Man. ¿Qué más? ¿Qué más? Y no sé si se me escapa alguno más, o sea, que será por historias y por malhechores a derrotar, ¿sabes? Al mismo Keldor, que recordemos que volvió a su forma, entre comillas, humanoide de Gar. O sea, seguramente después a lo mejor Horda lo coge, lo vuelve a transformar o aparece Demoman, yo qué sé. O sea, es que es lo que dije anteriormente. Mattel es la única que, vamos, tiene todos los ingredientes y todo lo necesario para hacer una gran nueva temporada. Una pregunta, ¿se me está viendo bien? ¿Se me está escuchando bien? Porque estoy viendo que mi PC computadora se me está ralentizando y no sé si son cosas mías. Oye Luis, ¿te imaginas tener un ejército de Horda Trooper de Masterverse? No, no me lo imagino porque eso puede ser un riñón mínimo. Ya tengo unos cuantos ahí de la línea Origin, tengo también 3 de Classic y evidentemente si salieran Masterverse seguramente pillaría uno o dos por aquello de tener un par de ellos, pero es que, madre mía, no se puede con todo, ¿eh? Pero Triclops no tenía mejoras tecnológicas. Él está convertido porque cree en las ideas tecnológicas, efectivamente. Recordemos que estamos hablando de que el universo de Motu es tecnología, brujería, hechicería. Entonces se mezcla todo y tiene que haber un poco de todo, personajes de todo tipo, y de ahí la razón de ser del amigo Triclops, ¿no? Y bueno, seguimos. Aquí, bueno, se hace presente el Skellstack. Tengo que decir que es un personaje que me gusta de cintura para arriba. Las piernas esas que le han puesto en plan, lo diré, el Dark Seal este de Star Wars, que ahora no me acuerdo, madre mía.
corregir. O sea, le pusieron esas piernas mecánicas, me recuerda mucho a Darth Maul, casi no lo digo. Me gusta de cintura para arriba, o sea, no estaría, si yo supiera que la cintura se le quita, vamos, perfectamente me haría un custom, pero sin complicarme mucho la vida, ¿eh? Sí, muchas gracias, amigo, eso es lo que quería confirmar. Muchas gracias, amigo Gerardo, se agradece. Sí, también el general Grevius. Yo me refería más bien a Darth Maul. Skeletet patas de pollo. Sí, efectivamente, es que esas piernas cibernéticas no me terminan de convencer. Vuelvo y repito, la figura está bien, pero de cintura para arriba. Bueno, también me vale ahí la comparación del amigo general Grevius, sí, pero me refería más bien a Darth Maul. Y bueno, seguimos. ¿Qué les voy a comentar? Aquí vemos a Skellstech en ese momento en el que yo creo que, si mal no recuerdo, es cuando se iba a escapar y se queda He-Man con ese niño. Entonces él se quedó acorralado, lanzó la bomba esa, la granada, tal, y infectó al niño, que es cuando He-Man se da cuenta que con la espada y el poder de Grayskull puede curar ese virus, ¿no? O sea, momento maravilloso. Y bueno, otro momento que a mí me encantó. Vemos ahí al amigo Keldor, ahí el Duende Verde versión Eternia a su lado. Me encantó este momento, de verdad. O sea, lo tenía todo más. Yo me lo tragué entero. Yo pensé que no iba a ser. O sea, ya después, cuando nos dimos cuenta de que era toda una trampa y demás, me encantó, de verdad. Maravilloso este Keldor, ¿eh? Momento mágico donde los haya, queridos amigos. Ese momento mágico donde el amigo Duncan va con Orco, con la espada del poder que le da a He-Man en confianza al amigo Orco, pues, para buscar a Windor, que era el único en ese momento en el que podía mejorar ese amalgama, fusionar y elevar y fabricar una actualización de la espada del poder a una versión 2.0 donde unifica y amplía su poder, evidentemente para curar lo que vendría a ser los efectos causados por el virus tecnológico, ¿no? Y este momento es maravilloso porque es cuando Duncan le dice: Windor, soy yo, tu amigo Duncan, ¿te acuerdas que estuvimos recorriendo varios universos y demás? O sea, un guiño brutal a lo que vendría a ser la serie live action. A ver lo que dice el amigo Gerardo. Un detalle interesante es que a veces le animan el brazo como si fuera un tentáculo. Efectivamente, sí, siempre hablando del brazo Havoc ahí, del amigo Skellstech. Me encantó eso. Pero más me gustó cuando Evelyn se lo corta. Me encantó. Ya sabía que desde que salió que Keldor iba a ser malo por ambición al trono, pero que fuera Skeletor me explotó la cabeza totalmente. A mí me pasó exactamente lo mismo, amigo. Canonizando la peli de la canon. Sí, efectivamente, gracias a esto ya la película pertenece, es canon del universo de Motu. Maravilloso. Gran aporte. Maravilloso momento, de verdad, ¿eh? Momento mágico también, donde vemos a dos rivales que siempre han estado desde los inicios de Master of the Universe. Vemos ahí a la amiga Evelyn y Tila, ¿no? Tila ya en plan Sorcerer, pues hablando con ella, diciéndole que qué hace aquí. Y bueno, vemos ese momento maravilloso donde ella se siente arrepentida por los hechos ocurridos, ¿no? En la primera temporada. Y de verdad, lo mejor es Granamir, que está ahí detrás analizando la situación, viendo a ver si Sorcerer es digna de, la amiga Tila Sorceres es digna de poder tener el poder que él puede proporcionarle y demás para fusionar los tres staff. Vamos, maravilloso, me encantó. Recomiendo la figura de Skellstech. En mano gana bastante más allá de sus piernas de pollo. Pues nada, cuando la vea en mano, como suele pasar, de hecho me suele pasar muy a menudo, que muchas veces digo que esta figura no y demás, pero después la ves en mano y dices: pues ni tan mal. Pues igual se viene aquí para el búnker, pero el problema es lo que te dije. Me gustaría saber si la cintura se quita para hacer un custom, porque tengo ahí un par de piernas y tal ahí que podría quedar muy bien. Tengo un par de ideas ahí rondándome en la cabeza. En todo caso, ya lo miraré. Y vemos aquí estos dos personajes. Pero miren aquí qué imagen. Evelyn,
el amigo Granamir, que me parece sensacional, y la amiga Tila, sensacional, de verdad. Muy enamorado de estos personajes. Y bueno, ¿qué les voy a comentar aquí del amigo este? Se hace presente el amigo Hordak. Y me encanta, esa estética vampiresca que tiene, mola bastante. Sinceramente, yo creo que lo han representado muy bien. Me gustaría que me dejaran sus comentarios al respecto. A mí me encanta, me encanta. O sea, no cabe duda que se nos viene una figura deluxe. Les digo desde ya que se nos viene una figura deluxe de lo que vendría a ser Masterverse Revolución. Háganse la idea que este personaje tendrá que traer muchos accesorios con la armadura y demás. O sea, wow. Es que yo veo los personajes y automáticamente los relaciono con una figura de acción porque es que son dignas de estar representadas en figuras, ¿eh? Yo llevo colección de Skeletor, patas de pollo, no me interesa, dice. Está claro, gustos para todos. Y bueno, que les voy a comentar. Miren aquí, qué maravilla. El amigo Hordak. Ahí, con los ojos encharcados ahí en sangre y demás. Como diciendo, te cojo, te muerdo, niño. Con acento canario. Te cojo, te reviento. Increíble, dice aquí el amigo José Manuel. De verdad, a mí Hordak es maravilloso. De hecho, me encanta. De hecho, me encanta porque se nos quedó esa espinita en la serie de Master of the Universe 2000X, ¿no? Si es verdad que primero nos mostraron a los hombres serpiente, que a mí me parecen sensacionales, pero sí es verdad que nos quedamos ahí a la puerta de esa nueva temporada donde aparecía la Horda. Y yo creo que eso fue un detalle de Mattel que lo que vendría a ser tanto la primera temporada como esta lo hayan enfilado a mostrarnos lo que vendría a ser la Horda y que después más adelante nos muestren también los hombres serpientes, He-Man Antieternia y todo lo que quiera, Horda Prime. O sea, como dije anteriormente, Mattel lo tiene súper fácil para tener mínimo 5 o 6 años más de Master of the Universe. Y ahí lo dejo, ¿eh? A ver qué dice aquí, que se me escapan los comentarios. Increíble. A ver, aquí. Me quedé por aquí, sí, señor. Y el esqueleto siempre, la verdad. Al revés, Recoil, a mí me gusta Skeletor en todas sus versiones. Pues me alegro, amigo Granado. Sí es verdad, yo tengo miles de versiones también de Skeletor. Es un personaje mítico donde los haya. Pero sí es verdad que este Skeletex no me dice mucho por las patas de pollo. Mira, Hordak es una fusión del 2000X con el de Filmation y un poco del de los cómics. Totalmente de acuerdo. Hicieron ahí una amalgama, hicieron después un batido de proteínas, niños, y ¡pam! Y nos sacan este maravilloso Hordak. Sensacional. Seguimos con los comentarios. Sigo pensando que Hordak, haciendo una analogía, sería Palpatine y Skeletor Darth Vader. Pues sí, también, te lo compro. Tiene su parecido. El amigo Gerardo dice, este Horda da más miedo que el de los viejos minicomics y Filmation. Totalmente de acuerdo. Tiene ese porte de emperador, o sea, de el momento ese maravilloso en el que atrapan a Rocón o Stonehead, el hombre roca, ahora no me acuerdo el nombre, y están ahí y tal, y el tío ni se inmuta, el tío ahí, yo tengo mis lacayos para que hagan mi trabajo sucio, como cualquier gángster. O sea, maravilloso. Horda gana mucho en esta versión respecto a la versión Filmation. Muy de acuerdo. Seguimos. Ya hemos hablado del amigo Horda. Tenemos aquí el amigo Keldor en plan sangre azul. Ahí el chiste. En plan sangre azul, ahí ya lo vemos. Me pareció una imagen digna de tener y analizar. Ya lo vemos como Keldor Rey. La verdad que mola bastante, ¿eh? A mí me engañó desde un principio. A tomar un poquito de agua. Me encanta. La verdad que la figura está genial. Posiblemente me haga con ella por todo lo que representa. Creo que está muy bien. Seguimos. Poco que añadir. Aquí vemos al amigo Keldor. La verdad que sensacional. Y bueno, el momento maravilloso o el momento mágico, nunca mejor dicho, ¿no? Donde Granamir vea bien que Tila Sorcerer sea digna del poco poder que le queda antes de morir, ¿no? Recordemos que más adelante el hombre está ahí en las últimas. Y otra imagen para el recuerdo, de verdad, qué maravilla. He dicho ya que me gusta Granamir, creo que no, ¿verdad? Sensacional.
Aquí lo vemos, dándole el poder máximo para que así pueda fusionar los tres staff. Pero qué maravilla, de verdad. Qué maravilla. Necesitamos la figura de Granamir, pero ya, ¿eh? Sin lugar a dudas. Seguro que es agua que viene en los carnavales. Es agüita, amigo. Mira, aprovecho para decir que, claro, esta época aquí ahora en las Islas Canarias es súper importante por el tema de los carnavales y se vienen unas semanas de locos, ¿eh? En fin, ya les contaré. Aquí el amigo Keldor dice, Francisco, dice, ¿os imagináis que en la próxima temporada saquen a Horda Prime? Ojalá, porque no lo tengo en Moto Classic. Con el diseño de Ortiz Tafalla para los cómics UK sería brutal. Oh, pues ni tan mal, ¿eh? Creo que sé a cuál te refieres y me parece sensacional, ¿eh? Te lo compro. La verdad que es un personaje, el máximo exponente, el emperador principal de todo lo que vendría a ser toda la horda. Sería fantástico. Sí es verdad que lo vimos representado en la línea de Master of the Universe Classic, en esa figura que parecía un Petit Suisse ahí, todo rosadito, rojo, maravilloso, translúcido. Como figura no me decía mucho, pero no estaba mal, ¿no? Sí es verdad que después también en Filmation lo veíamos representado como con una mano gigante que aparecía por ahí, una mano robótica, si mal no recuerdo. Pero sí es verdad que el que dices tú, amigo Frank, vamos, te lo compro, take my money, sería el mejor acierto, pero no obstante, vuelvo y te repito, teniendo en cuenta la gran cantidad de maravillas de figuras de acción que ha sacado Mattel, siempre hablando de la línea Masterverse New Eternia, que para mí es la mejor, solo hay que ver al Hombre Bestia o Tubat, Cloudful, Whiplash, sensacional, o Slunhead, que está increíble siendo de de New Adventures. No sería para nada descabellado pensar que harían un trabajo magnífico con dicho personaje, ¿no? O sea que vamos a ver. Dicho está, dice el amigo Dual, oh, el momento de las Green Goddess. Qué maravilla. Sí, 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 brutal. A mí me encantó este momento. De hecho, como figura de acción, se viene un figurón brutal. Y bueno, y aquí está, sí, señor. Si más rápido lo digo, más rápido sale. La amiga Tila Goddess. Sensacional. La necesitamos en figuras de acción. No cabe duda que es un grandioso homenaje al personaje de los minicómics. Tenemos la versión Origin, me parece sensacional, pero en su versión Masterverse, si lo hacen bien, podrían sacar una figura de acción realmente brutal. ¿Qué les parece, queridos amigos? A ver, vayan dejándome los comentarios para seguir teniendo esta charla maravillosa que lo están. Mira, con la tontería ya llevamos una hora, ni me he enterado, ¿eh? Pues nada, seguimos. Y bueno, otra. Ah, bueno, esta imagen está guay. Ya recuerdo por qué la seleccioné, porque es en el momento en el que aparece por primera vez, si mal no recuerdo, el amigo Keldor, ya lo que vendría a ser el yo interior de Skeletor, ¿no? O sea, recordemos que Placa Madre le mete, vamos, le mete un ostión, valga la red, le mete un golpe en la cabeza, con lo cual se le distorsiona el disco duro y aparece ahí los recuerdos que tenía ocultos, ¿no? Gracias al maleficio que le había echado Hordak. Con lo cual aparece el yo interior, el auténtico Keldor, y le dice a Skeletor, niño, que soy yo, que tú y yo somos la misma persona, espabilate, mira lo que está haciendo Placa Madre, hay que reventarle la cabeza. Y bueno, y me parece sensacional. A ver qué dice aquí el amigo Mario. Podría ser un set de Tila en cada versión. Pues maravilloso, te lo compro también. A mí me gustaría una Tila de Masterverse versión Filmation, también estaría brutal. Es así, o sea, Mattel, vamos, lo tiene súper fácil para tenernos enganchados con este maravilloso universo. Lo que dice el amigo Francisco, Keldor en esta serie es muy sugar daddy, madurito sabrosón. Es lo que tenemos, lo que llevamos canas es lo que somos, así. Yo lo paso muy mal por ahí, se me lanzan todas. Oye, que es broma, ¿eh? A ver si alguno se lo va a creer. Luis, deberías hacer tú el doblaje al castellano de la serie. Pues mira,
He estado haciendo ya mis pinitos en la Radio Canaria, no digo más, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? Un pequeño spoiler de lo que puede venir en un futuro. Gracias por el detalle. Y bueno, lo que dije anteriormente, sí señor, esta imagen, sí es verdad que la elegí por aquello de que tenemos aquí a los Evil Warrior clásicos, tenemos también ahí a los monaguillos, a los acólitos, pero es así la imagen en grupo que tengo de izquierda a derecha, tenemos a Spicor, que lo vemos ahí mitad cibernético, el amigo Triclo, por supuesto, Trapjaw y Westor. Tengo que decir que no soy muy fan de estas versiones. No me termina de convencer el rollo mezclar el tema ese cibernético. Ya de por sí el amigo Spicor ya tiene su brazo ese mecánico, tras ya pues imagínense, y por ejemplo el amigo Westor pues ya tiene su sistema mecánico para subir y bajar y tiene el rifle ese maravilloso. ¿Entienden? Quieras o no, dentro de lo que es la fantasía de cada personaje tiene su toque tecnológico y ya estas versiones como que está demasiado forzado, recalcado. Es algo que ojalá me equivoque, habrá gente que le gusta. Yo en particular va a ser que no. Ah, vale, esto ya lo comentaron. Y seguimos analizando, la verdad que me encanta. Bueno, también aparece por aquí el amigo Cloudful. Ya sabía yo que me faltaba alguno. Venlo, lo vemos ahí con ese ojo cibernético y tal. Uf, no me termina de convencer. ¿Qué opinan ustedes, amigos? A ver, a ver si me van llegando los comentarios. Así mientras voy aprovechando y dándole las gracias a todos ustedes. Recuerden dejar el like, compartir con los amigos coleccionistas. Ahora mismo somos 20 en la retransmisión. Se agradece a todos los que están ahí entre bambalinas, que aporten, dejen su comentario ahí y tengamos aquí un sano debate. Digan lo que les gustó, lo que no les gustó. Que dicho sea, al final del directo les voy a decir básicamente lo que más me chocó de toda la serie, que yo lo hubiera quitado. Ahora les comento. Estoy contigo, no me gustan mucho. Muchísimas gracias. Lo que dice el amigo Gerardo, creo que se nota un poco que estas versiones tecnológicas fueron hechas a los apurados, o sea, sí, con prisas. Totalmente de acuerdo también. Seguimos. Y bueno, esta imagen también sirve para fondo de pantalla. Miren qué mezcla más maravillosa. Tenemos a la montaña serpiente, tenemos aquí esta media montaña, cueva de placa madre, o sea, la fusión tecnológica con la magia, me encanta. Sin lugar a dudas es un playset que Mattel bien podría sacar en Matty Creation, ¿eh? Yo dándole ideas ahí a los crowdfunding. De verdad que me parece sensacional, o sea, yo me lo compraría, ¿eh? O sea, así se los digo desde ya, me encanta. Una capa de pintura gris en algunas partes y ya está. Sí, totalmente de acuerdo, amigo Gerardo. Entiendo que te refieres a los personajes que estábamos hablando antes. Ahí sí que dejas un riñón, ¿no? Los dos. Madre mía. Por cierto, en los próximos días, voy adelantando un poquito, no sé si el martes o el miércoles, no sé si haré una retransmisión en directo o haré un vídeo hablando sobre las últimas novedades que tenemos de Master of the Universe, que aparte de la serie de Revolución han salido muchas cosas, como bien saben. Entre ellas también tenemos muchas novedades ya de ese maravilloso playset de nombre Eternia Origin, que le está llegando a mucha gente, incluso ya hay vídeos unboxing en en YouTube. Con lo cual, voy a dejar pasar unos cuantos días a ver si hay un poquito más de información y haré un vídeo o un directo para compartir con todos ustedes todas estas novedades. Yo creo que hay que hacerlo. Es que Mattel siempre nos está dando bastante información. Es que me acabo de acordar al ver la imagen esta que les acabo de compartir. Los colores de la montaña serpientes transformadas son muy bonitos, totalmente de acuerdo, me encanta. Ese rollo metálico ahí mola. Igual que Horda, se parece a Nosferatu. Sí, muy cierto. Tiene ese toque vampírico, sí, señor. Pero no decía que Origin no se distribuía en Europa. Estoy hablando del playset de Eternia Origin. Evidentemente, si tú lo compras aquí en Europa, que te salía sobre los 1.000 euros, 900 euros, si mal no recuerdo, te lo mandan, lógicamente. O sea, la diferencia es que sale aquí más caro que en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos valía
¿Qué valía? 600, 700, ahora no lo recuerdo. Pues bueno, increíble esta imagen. Montaña serpiente cibernética. Aquí vemos la otra montaña de placa madre que se ve sensacional. Wow, de verdad, qué arte, macho. Bonito, ¿eh? Miren aquí las mazmorras, aquí una cueva, vemos aquí otra cara maravillosa. Se ve el caminito, vamos. Aquí las torres de defensa, que recordemos que aparece en uno de los capítulos las defensas ahí cuando He-Man va a atacar ahí con Battle Cat ahí a lo loco, él solo, porque él lo vale. Y nada, y el caso es que lo logra, ¿no? Y después se da cuenta de que todo es una trampa del tío Keldor. En todo caso, la imagen es sensacional. Podemos ver con todo lujo de detalles, pues, las torretas de defensa, esta entrada aquí, que es un portal, una entrada secreta aquí, otra entrada, me encanta. Madre mía, qué pedazo de playset nos estamos perdiendo. A ver si Mattel hace por la labor. Recordemos también que tenemos este año el de Lady Fifer, con lo cual vamos a ver qué sale todo eso. Otra imagen más de Keldor, poco más que añadir, ya lo vemos ahí, que es la imagen, si mal no recuerdo, del primer capítulo, cuando se quita el rollo este, el pasamontañas, no, la capucha, se quita. Yo soy Keldor, niño, yo soy Keldor y tengo derecho al trono, mi hermano. Pues así, versión canaria. Seguimos. Y esta imagen es sensacional. Ahí es que me encanta. Me encanta el momento donde el Battle Armor pues tiene una herida de combate y se le regenera. Maravilloso. Luego mención especial también, por supuesto, como dije en el vídeo, que aparece por fin el hacha vintage, haciéndola, vamos, me encanta, Dios mío, necesito este personaje. Aunque tengo la versión de Master of the Universe Classic, que está sensacional, es un personaje que me encanta, esta variante de He-Man. Incluso me gustaría que sacaran el Thunder Punch He-Man que no me pude hacer con la versión Origin. Sensacional aquí el amigo He-Man, con su Battle Armor. ¿Qué les parece, amigos? Me encanta, me encanta. Jo, 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 y bueno, ya, ya, esta es que Dios mío, pero qué maravilla de personaje. Qué maravilla. Cuando coge el staff Havoc del padre, recordemos, de Evelyn, de Felicity One, del cual recordemos que incluso hacen referencia, nombran a la zona donde es que vivía él, en Celicia, Salicia. Ahora mismo no me acuerdo del nombre. En todo caso, recordemos que dicho personaje salió en la línea de Master of the Universe 2000X para sorpresa de todos. A mí me encantó ver a Tila ahí, versión Battleground. La vemos ahí con el padre que lo traiciona para quitarle el staff de Havoc para dárselo a Skeletor, para agrandar más su poder si cabe. Nos profundiza más en los orígenes de Evelyn, del padre de Evelyn, me encanta. Y aquí, en esta imagen, evidentemente yo creo que es un guiño también a esa época. Sensacional. Necesito esta versión de Tila, pero ya. Brutal, brutal. Vamos a saludar a los que se están incorporando. Hombre, el amigo Yerko. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Un auténtico crack. Un grande en lo que a la impresión en 3D se refiere. Sigan su cuenta en Instagram, que el amigo Yerko tiene auténticas joyas, ¿eh? Un adelantado su tiempo en ese sentido. Muy bueno los trabajos que hace el amigo. Lo que dice el amigo Francisco, dice, el traje de la Horda de Tila se parece al de Félix Juan. Totalmente de acuerdo. De ahí a lo que comenté anteriormente. Me encanta, vamos. Lo necesito. Necesito este personaje ya. Y conociendo a Mattel, yo creo que nos va a quitar los dinerillos con todos estos personajes. Qué maravilla, de verdad. Miren para ahí, tío. Qué pasada de personaje. Me encanta, me encanta. O sea, es que una diosa hechicera de la maldad, del staff de la magia siniestra, como dijeron en su momento, la magia siniestra del Havoc, ni más ni menos, de Salesia.
Si mal no recuerdo, creo que se llamaba así la zona del padre de Evelyn, de Felicity One. Maravillosa. Después tenemos el staff de Sword, que es el que lleva la propia Sorcerer, el staff de K, de los hombres serpientes, de la serpiente, o sea, maravilloso. Quiero una versión de Tila de cada personaje. Ahí lo dejo. Es que es brutal. Y bueno, aquí tenemos también ese momento maravilloso que me pareció digno de recopilar, donde vemos ahí al amigo Granamir metiéndole una caña brutal a uno de esos titanes que estaban, recordemos que estaban enterrados, esparcidos por todo Eternia, y el amigo Skeletor, evidentemente con la magia que ya tenía tan poderosa, las pudo revivir gracias a la tecnología, ¿no? Porque recordemos que todos estos personajes vienen de la antigua Eternia, o sea, de los hechos ocurridos antes de Preternia, puede ser, anteriormente, ahora no me acuerdo. En todo caso, vemos el mural en su momento que aparece Titus, el gigante maravilloso, creo que aparece también Megator. En todo caso, aprovecho para decir que ojalá Mattel no lo saque, porque yo, por ejemplo, no tengo los gigantes y me parecen unos personajes que hay que tener sí o sí. En todo caso, vemos ahí al amigo Granamir haciendo referencia de su último soplo de fuerza y ayuda a Tila en ese momento tan crítico. Vamos, capítulo para el recuerdo. Lo que dice el amigo Marcelo, recuerda un personaje de Conan, es brutal esa imagen, totalmente. Entiendo que te refieres a la de Tila, la que puse anteriormente. Y bueno, tenemos ahí al titán ese que parecía un choco, un calamar. Sensacional el Granamir, de verdad. Un 10 para esta representación de Granamir, me encanta. Y bueno, momento mágico donde vemos a la amiga Tila ya fusionando los tres staff para regenerar y, y como si fuera, nunca mejor dicho, por arte de magia, retomar, renacer, reconstruir Preternia para que todos los guerreros heroicos, incluido Roboto, que hay mucha gente que dice que pinta Roboto. Yo personalmente me parece sensacional porque estamos hablando de un universo de fantasía, magia, tecnología. Y si Roboto, recordemos que tiene su corazoncito, yo creo que es digno de entrar como un guerrero heroico en Preternia. Change my mind. Yo lo veo así, hay mucha gente que no le cuadra, pero amigos, estamos en un universo tecnológico mágico, como dije anteriormente, todo vale en el universo de Motu, siempre y cuando tenga un poquito de coherencia, ¿no? Seguimos, a ver que está la gente aquí animada. A ver lo que dice el amigo Yerko. Me sorprendió la buena recepción del nuevo diseño de Granamir. Totalmente de acuerdo. Si bien el rediseño pasa por tema de practicidad, el antiguo no es viable para la batalla, pero este sí lo es. Uno de los aciertos. Totalmente de acuerdo, querido amigo Yerko. Es una representación de un dragón como tiene que ser en cualquier aventura épica, fantástica como esta, que recordemos que también lo es. Hechicería, magia, guerreros, brujas, orcos. Tecnología. Entonces, pues muy bien representado el amigo Graname. Lo que dice el amigo Felipe, esas tecnotitanes enterrados como en la peli de la Guerra de los Mundos. Muy bien, muy buen punto de vista, totalmente. Esto ya lo puse, amigo Yerko. Lo que dice el amigo Marcelo, otro fondo de pantalla brutal, qué pasada. Sí, 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 es que tengo una carpetita, amigo. Ah, que eso es oro en paño. Genial. Vemos aquí a la amiga Tila intentando fusionar los tres staff. De verdad, maravilloso. Maravilloso. Y bueno, ¿qué les voy a comentar de esta imagen, no? Díganme, por Dios. Bionators y Mostroid. Sí, señor. ¡Ya! Se viene auténticos vehículos. Yo quiero creer, por favor, tengo una fe tremenda, en que Mattel nos va a sacar estas maravillas en juguetes. De eso no les quepa duda. Es que de verdad, o sea, Mostroid necesario. Bionatos, pues imagínense, con lo de moda que está el tema de los dinosaurios, gracias al amigo Godzilla, que ya de por sí estaban de moda, pues vino Godzilla a revitalizarlo más, ¿no? Y de verdad, qué imagen más maravillosa.
Vemos ahí al amigo King Grayskull, la versión negra que está aquí, el amigo, sensacional. Ahí. Casualidad que la imagen me salió ahí, pero bueno, ahí lo tenemos como montura y wow, brutal. Esta versión de Monstroid está sensacional, ¿eh? Me encanta. A ver, ¿qué les parece a ustedes, queridos amigos? ¿Lo pillarían como figura de acción? Yo ya me estoy imaginando el pack de Monstroid y de Bionatos con King Grayskull. Sería una buena idea para que Mattel aproveche el molde que tiene, ya que lo va a meter en el playset de Eternia, pues aprovechar el molde y reeditarlo con Bionatos. Sería sensacional, ¿eh? Ojo, siempre hablando de la línea Origin, ¿eh? Quiero Bionatos en Origin. Oye, que si sale en Masterverse también mola, ¿eh? Pero si hacen esto a escala de figura Masterverse va a ser un bicharraco importante. Efectivamente, que es lo que estaba comentando. Por eso digo yo que a lo mejor en Origin mola más, ¿eh? Ahí lo dejo. Y bueno, aquí se hace presente ni más ni menos que la hechicera de Preternia. Yo pensé que era Vena. Corregirme si me equivoco. Ahora no sé si esta versión de Sorceress es Vena. Tenemos ahí al amigo Clamchan, por supuesto, ya después de los hechos ocurridos en el que Tila por fin restaura, reconstruye todo Preternia y ya todos los héroes heroicos pueden ir a descansar en paz en un sitio en el cielo, con lo cual me encanta, me encanta. Tenemos ahí al amigo Fisto y Clamchan. Otra imagen más donde vemos a Sorceress, Mossman, Wundar, a Vicor. Maravilloso, de verdad. Qué maravilla de imagen. Otro fondito de pantalla, ahí lo dejo. Otro fondito de pantalla, aquí puedes poner todos los iconos ahí de Windows, maravilloso. Y este igual, los puedes poner por aquí, es que, vamos, el amigo Kevin Smith pensando en todos, hasta en los fondos de pantalla, no me tiren piedra, que hay mucha gente que no le cae bien Kevin Smith, en fin, a mí ni me va ni me viene, con que haga bien en su trabajo me vale. Dentro de lo que cabe, pues lo está haciendo medianamente bien. Seguimos. Y está ya, este es ya el fondo de pantalla por excelencia. Vemos ahí ni más ni menos que a Gran Amir. De fondo tenemos ese maravilloso playset de Eternia que está a punto de caer. Y bueno, tenemos aquí todos los Masters de Universe que han sido dignos de estar en Preternia en el descanso eterno ahí junto a King Grayskull y Sorceress, ¿no? Y bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha porque aquí es donde la matan. Como digo yo, de izquierda a derecha, a ver, este personaje, por lo que pude averiguar, creo que era uno de los prototipos, puede ser. Un personaje prototipo que se quedó por ahí o era uno de los que aparecía en la serie de Revelation, si no me equivoco, cuando el príncipe Adam va a Preternia y ahí hay como una especie de fogata y demás, creo que estaba este y el hijo de King Grayskull, que es lo que dije yo esta tarde en el grupo de Mundo Master, en el grupo de WhatsApp, que deberían aprovechar que ahora el amigo Sunman está súper barato, versión Origin, y hacer un custom del hijo de King Grayskull. Quedaría de lujo. De hecho, yo tengo la idea aquí, la tengo por ahí apuntada, tengo ya las piezas y se viene un custom interesante, ¿no? A ver si me pueden ilustrar y decirme qué personajes son estos dos, porque yo no caigo ahora, por lo menos este creo que es así. En un principio pensé que era Megator, perdón, Titus, pero no, es uno de esos que dije anteriormente que estaba con el príncipe Adam en la primera temporada de Revelation cuando fueron a Preternia, si mal no recuerdo, ¿no? Y la chica esta no tengo ni idea, de verdad. A ver si me pueden ilustrar. A ver los comentarios. Otro fondo de pantalla, sí, sí. O sea, te animo a que veas la serie y hagas ¡pam! Vayas haciendo screenshot y te vas haciendo tu carpetita de fondos de pantalla, amigo Marcel. Pero si hacen esto a escala, la figura Master B. Ah, vale, eso es de antes. A ver lo que dice Marcelo. Luis, ahora que hablas de Kevin Smith, ¿sinceramente crees que ha pensado en las colecciones para esta serie o solo para los niños? No, hombre, yo creo que esta serie viene un poco para nosotros, para la old school, si es verdad que hay nueva gente, de hecho tengo grandes amigos coleccionistas, todos ellos, en el que tienen primos, sobrinos, yo me incluyo también, en el cual están muy interesados en todo esto nuevo
de Master. De hecho, hace falta savia nueva. De ahí a que yo siempre recalque que está en nosotros predicar todo el lore, todo el universo de Master of the Universe, hacérselo ver a todas las nuevas generaciones para que vean que se están perdiendo un universo maravilloso, que recordemos que son 40 años de cómics, series, merchandising, juguetes, todo. Y yo creo que está en nosotros, pues, sembrar esa semillita para las nuevas generaciones. Y evidentemente, amigo Marcelo, para responder a tu pregunta, está claro que yo creo que esta serie está orientada un poco a nosotros, pero sin menospreciar a las nuevas generaciones, teniendo en cuenta que está en la plataforma Netflix y hoy por hoy es una de las plataformas más potentes, igual teniendo en cuenta el interés de la gente por el anime, las nuevas generaciones, por ahí puede entrar también esta serie, ¿no? Y bueno, tenemos aquí, ¿no? Al amigo Roboto. Roboto con Gundar y el amigo Mossman, el amigo Hero, que dicho sea, me quedé con las ganas de la versión Masterverse. Tenemos aquí a King Grayskull, sí señor, con la amiga Sorceress. Aquí tenemos a Rokon o a Stondan, ahora no me acuerdo. Y esta no sé quién es, no me acuerdo quién es esta guerrera que está aquí al lado de la otra Sorcerer, que no me acuerdo tampoco el nombre. Y aquí está, evidentemente, lo que dije anteriormente, si no me equivoco, ese personaje es el hijo de King Grayskull, que lo mataron en uno de los minicómics, si mal no recuerdo. Aquí lo vemos, sencillamente genial. Clamcham y Fisto. Y por supuesto, al amigo Granamir, ni más ni menos ahí con el Mega Play C de Eternia detrás. Vamos, es que una imagen para el recuerdo, de verdad, ¿eh? De nada, amigo Marcelo, de eso se trata. Vayan poniendo sus preguntas, sus opiniones y demás y tengamos un sano debate. Aquí cabe de todo, podemos hablar de todo, comentando, evidentemente siempre con respeto, y de eso se trata. Una de las razones de ser, evidentemente, de estos directos en sí es precisamente para juntarnos, ¿no? Esta bella comunidad fan del universo de Master of the Universe o Amos del Universo y compartamos nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestros gustos, lo que sí me gusta, lo que sí, lo que no. En fin, de eso se trata, ¿no? Gracias por participar. A ver, wow, maravillosa imagen, de verdad. Y bueno, otra imagen maravillosa. Esto prácticamente ya es el final, pero me gustó la imagen, ¿por qué? Porque podemos ver con todo lujo de detalles, bueno, entre comillas, la nueva versión vitaminada 2.0 de nuestro amigo He-Man y de Tila. Me encanta, o sea, es que madre mía, qué empache de versiones de Tila vamos a tener. Me encanta todas ellas. Esta versión Torre Central de Eternia, del playset de Eternia, de Preternia, perdón, me parece sensacional. Esa referencia, que es una armadura translúcida, como si fuera de cristal, me encanta. Maravilla. Miedo me da a ver cómo lo va a plasmar Mattel en figura de acción. Vamos a ver qué sale de todo eso. Y por supuesto, ese He-Man es una amalgama de la versión Filmation, la versión Moto 2000X, la versión Classic. Me recuerda incluso también a la versión de la película. Y después la hombrera esta con la cara del Castillo Grayskull. O sea, es que es sensacional. Y muy buena elección el tema de los dorados, el rojo, el blanco. Sensacional. Yo creo que con este personaje lo bordaron. La capa le da un toque elegante brutal. En fin, ¿qué les voy a comentar? Se nos viene un figurón brutal. Decir también que la versión vitaminada, ¿no? La versión 3, 4, 5.0 también de Skeletor, que se le ve brillando todo el cuerpo, me parece sensacional. ¿Por qué digo esto? Creo que lo comenté en el último vídeo, en el quinto, en el análisis del quinto vídeo. Podemos estar hablando de las nuevas versiones, entre comillas, luminosas. O sea, podemos estar hablando de He-Man, espada 2.0 luminosa, y después podemos tener a Skeletor versión pecho luminoso, por decir de alguna manera. O sea, ideas. Mattel, fíchame como marketing y creador de ideas para figuras de acción. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que cualquiera de nosotros tenemos muchísimas ideas para sumar más si cabe a este lore fantástico de Motu. Kudol un gol, dice aquí el amigo Keldor, Frank.
Kudol un gol, sería la antigua hechicera y Sharela la de marrón. Maravilloso. Ahora sí me quedó clarísimo. Muchísimas gracias. Kudol un gol. Entiendo que es de algún cómic o algo, ¿no? Porque estoy totalmente perdido. Y Sharela me suena de algo también, de algún cómic o algo. Muchísimas gracias por el aporte. Lo que dice el amigo Marcelo, pues lo siento, pero ahí discrepo contigo. He-Man debe ser He-Man. Está representado, esta representación no me gusta. Totalmente, evidentemente aquí para gustos colores y por supuesto será por versiones de He-Man. No obstante, hay que tener en cuenta que esta versión incluso le hace homenaje a la versión de CGI por el tema del pecho, pero recordemos que es una versión vitaminada porque ha absorbido el poder de Tila al fusionar los tres staff, o sea, ha absorbido todo el poder del universo y ha evolucionado, ha ascendido, con lo cual tiene su razón de ser esta versión, opinión mía personal. O sea, yo creo que lo han bordado, ¿eh? Me parece sensacional. Hombre, el amigo Rebel, muchísimas gracias por estar por aquí. Llegas un poquito tarde, ¿eh? Ya llevo casi una hora y media de directo. Palote negativo, te he puesto falta lista, ¿eh? Aquí el amigo Felipe dice, definitivamente Mattel deberá meter toda la tecnología de Barbie en desarrollar a Tila Three Sorceress. Buena definición, totalmente. Debe ser la joya de la corona, la figura sumando a que le puede agregar una armadura. Totalmente de acuerdo. Como la saquen Barbie es que me la compro igual, me da igual. Barbie se sale. O sea, que lo tiene fácil, como bien has dicho, amigo Felipe. Lo dicho, todos nosotros tenemos miles de ideas. Yo no sé, Mattel, qué hace que no nos fiche. Lo que dice el amigo Yerko. Recordemos que el Cosmic He-Man que se mostró en un minicómic tiene el mismo efecto. Buen punto de vista y buen dato, amigo Yerko, de verdad, se me escapó ese detalle. Sí, señor. Ahí saludando al amigo Rebler. Y lo que dice el amigo Francisco, dice, Sharela salía en la caja de uno de los gigantes. Ah, vale, en el arte. Sí, es verdad, puede ser en el arte de... Sí, en el arte donde aparece Titus metiéndole con el martillo a King Hiss, si no me equivoco, ¿no? Puede ser. Y Kulur creo que es uno de Filmation, fue la predecesora de Sorcerer. Vale, puede ser. Gran aporte, muchísimas gracias, sí señor. Ahora sí me cuadra. Seguimos. Y bueno, ahora, bueno, esta imagen era un poco referencia a eso, ¿no? Bueno, otra imagen más. Y este es el momento que ya prácticamente voy a decir ya lo que no me gustó. Redoble de tambor. Trrr. Lo que menos me gustó de esta serie es el tema político. El amigo He-Man que se haya quitado de en medio y demás y tal, con el tema de la monarquía, me parece fatal. O sea, no sé, yo creo que no venía a cuento el tema de quitar lo que vendría a ser el Palacio de Eternia, lo que es el tema de la monarquía, quitarlo y que haya elecciones, se presenta Andra y dije yo, pero ¿esto a qué viene? O sea, lo estaban haciendo brutalmente bien y van y la cagan en este sentido. Opinión personal, yo creo que sobraba. No sé qué pensarán ustedes al respecto. Por lo demás, sensacional. Sí, lo que dice Marcelo, metiendo ahí al amigo la política, sí señor, los yanquis ahí en todo, aprovechando, haciéndole campaña a Trump. Me gustaría que la armadura de Three Sorcerers sea de estilo Caballeros del Zodiaco, sería brutal. En material metálico o plástico translúcido. Vamos, te la compro ya, amigo Felipe. Totalmente de acuerdo, ojalá. Lo que dice el amigo Joseph. Kudulun Gol también aparece en Revelation, la parte de Preternia. Vale, es que no me acuerdo. Es que la serie la vi en su momento un par de veces y el 90% la borré de mi cabeza. Y bueno, se hace presente los Cosmics en Force. Sí, señor. Esos guardianes cósmicos que no son ni del bien ni del mal, sino balanceando las fuerzas. Me encanta. A ver lo que es el amigo Rebel. Esta temporada la encontré un poco más infantil en comparación con Revelation, que era más dramática. Hombre, yo infantil, sí es verdad que hubo, no sé, a lo mejor los comentarios, por ejemplo, cuando Río Blas empezó a disparar, que dijo, ¡fium, fium, fium!
y alguna onomatopeya más, alguna cosita así. Bueno, sí es verdad que alguna cosita infantil vi, pero nada que no me quitara el sueño, la verdad, ¿eh? Lo que dice el amigo Frank. Ostras, yo como soy un poco rojillo, me reí mucho cuando lo dijo. Me gustó esa salida que tuvieron. O sea, a mí no me gustó, a mí es que me chocó. O sea, es que no sé, amigo Frank, de verdad, el tema político lo tenían que haber dejado aparte, sinceramente. Si es verdad que mi primera impresión fue así, me descojoné y dije, joder, macho, esto no me pega, la verdad. Creo que por ley no se puede poner materiales metálicos en los juguetes. Una pena porque la idea de Francisco es buenísima, dice el amigo Marcelo. Hombre, pues no sé qué decirte, amigo, porque ya tenemos muchos juguetes. Por ejemplo, hay una versión de coleccionismo de Master of the Universe en el que el hacha, el arnés de He-Man, el hacha, la espada y todo eso creo que eran de metal. Corregirme si me equivoco. Sí, juraría que sí eran de metal. Luego tenemos muchos juguetes de metal, los mismos Hot Wheels y demás, no sé. En todo caso, yo no lo veo descabellado. Yo, por ejemplo, tengo muchas figuras de acción, sin ir más lejos, la línea de Solo Shogokin o Super Robo Shogokin basado en los super robots japoneses tipo Mazinger, Grendizer, Gaikin, Voltron, todos estos son casi el 98% es de metal. No sé si te refieres a eso. Y bueno, ¿qué me dicen aquí del amigo Sodak? Ahí, con ese rollito en plan las galaxias ahí, haciendo referencia a que es el auténtico Cosmic Enforcer. ¿Qué les parece este momento? A ver, decirme, ¿qué les parece este momento brutal en el que le otorgan a la amiga Evelyn eh, ese, ese, ese premio cósmico, nunca mejor dicho, como ser miembro de la Cosmic Enforce? Me parece sensacional, ¿eh? Sí es verdad que, como dije anteriormente, estoy aquí jugando con mi versión de Despara, aquí. Sí es verdad que vamos a perder un personaje maravilloso para la siguiente temporada, como es Evelyn, porque evidentemente si se hace parte, si forma parte del equipo este maravilloso de los Cosmic Enforce, la vamos a perder ya, no sé, a menos que pase alguna historia extraña, traicione y vuelva otra vez con Skeletor, yo qué sé, pero a bote pronto la vamos a perder. No sé qué piensan ustedes al respecto. A ver, que se me cuelan los comentarios. Creo que por ley, a ver, que dice aquí el amigo Marcelo. Me refiero a que pueden hacer daño a los niños. Esa figura que tú dices son más bien piezas de colección. Sí, bueno, recordemos que todas estas figuras de acción de la línea Masterverse New Eternia tienen una edad recomendada y prácticamente está orientada a nosotros, al coleccionista adulto. Pero bueno, sí, puede ser. Vamos a ver qué pasa. A ver lo que dice el amigo Yerko. Pienso que el sacar el concepto de rey limita mucho la historia. Siempre que se pasa de un rey a un estado democrático, se pasa a un momento de anarquía. Pues a lo mejor, amigo Yerko, esa decisión por parte de Mattel y el equipo de Kevin Smith tiene su razón de ser. A lo mejor después resulta que Eternia cae en el caos rotundo y demás y aprovecha la amiga de Spara ahí para liarla a tope, yo qué sé, será por historias y por hilos argumentales, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente, tienen material de sobra para darnos muchísimas horas de diversión. Muchas facilidades de acción pasan por la decisión de un dictador y la mejor es la de un rey. Con un presidente debes meter sí o sí un consejo, un senado de control al presidente. Totalmente, sí, sí, haciendo referencia a lo que comentaste anteriormente, totalmente de acuerdo. Yo creo que van a ir los hilos por ahí y aparece la amiga de espera por ahí a liarla. Creo que ya vimos en Star Wars. Para mí es un disparo a los pies. El ir a la guerra con un presidente es mucho más lenta. En cambio, con un rey es mucho más rápido. Totalmente de acuerdo. Pero vuelvo y te repito, a lo mejor lo hicieron a posta para en una supuesta nueva temporada, pues ir por ahí, por ese camino, ¿no? Evelyn volverá a las andadas. Tendrá que ver con el regreso de Skeletor seguro, totalmente. Ojalá sea así. De hecho, en uno de los cómics los Enforcers traerán a Skeletor de vuelta para que haya equilibrio. Oh, pues mira, te lo compro. Te compro ese
argumento ya, querido amigo Rebel. En todo caso, pues solo nos queda esperar a ver qué sale de todo esto. Seguimos aquí disfrutando. Aquí otra imagen maravillosa. Tenemos aquí al amigo, al Soda Vikingo, que mola bastante. A ver, seguimos. Antes de que se me vaya a explotar la computadora, vamos. La próxima actualización va a ser eso. Madre mía, está aquí pidiendo perdón. A ver lo que dice el amigo Francisco. Y Kijis presentándose a las elecciones con cara de bueno, ganándose al pueblo y que gane y la líe. Es que por eso te digo, el tema de... Yo quiero creer que el tema este último de meter el tema de la política tiene su razón de ser. No obstante, a mí no me gusta para nada. Me hubiera gustado otro camino, pero bueno, la verdad que me chocó mucho. Es lo que menos me gustó de la serie. ¿Y hacía bote pronto alguna cosa más? No, la verdad que a mí todo lo demás me gustó, salvo el tema este de la política que metieron con calzador, no me terminó de convencer. Yo no creo que le den mucha importancia a lo de la marcha del rey, es solo para darle una función a Andra. Pues también, yo creo que sí, porque Andra, recordemos que la metieron ahí un poco con calzador de aquella manera y bueno, y tenían que rectificar y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Hay que ser sinceros y evidentemente es un personaje que no es del agrado de prácticamente nadie. Sí es verdad que es un personaje entre comillas nuevo, aporta un lore nuevo, está bien, como figura de acción no está mal, pero a mí en particular no me dice mucho. ¡Hombre! Se hace presente el amigo Edu, Skywalker Comics, sí señor. Patrocinador aquí del canal en YouTube del Búnker de Recoil, que me suele suministrar esos cómics maravillosos, esos libros brutales. Me encanta, querido amigo Edu. Un fuerte abrazo. Aquí estamos. Llegas un poquito tarde, ¿eh? Llevo 1 hora y 38 minutos y tú te apareces ahora. Ya te vale, ¿eh? Te voy a mandar aquí a Despara para que te la líes. Bueno, nada, vete dejando tu opinión sobre la serie, es que si mal no recuerdo, creo que no te gustó mucho, ¿no? ¿La calidad de la animación te pareció mejor, igual o peor? Yo creo que mejoró. Yo creo que mejoró en muchos aspectos. De hecho, a los hechos me remito. Tengo por ahí unas imágenes brutales de cara que voy a utilizar para fondo de pantalla de la computadora o ordenador. Y creo que mejoró bastante. Yo creo que mejoró bastante la animación, ¿eh? Acabo de entrar, pero luego lo veo entero. Perfecto, amigo. Me quedo a la espera de tu comentario. Recuerda darle like, compartir con los amigos coleccionistas y todas esas chorradas que decimos los youtubers. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Seguimos aquí hablando de los Cosmic Enforcers, sí señor. Tenemos aquí al amigo Strobo, sí señor, personaje que les digo desde ya, no me gusta. Eso de que tenga el rollo aquí en el pecho, macho, es que me mata. No me gusta nada este personaje. De hecho, tuve la versión Classic y, si mal no recuerdo, la vendí ahí de aquella manera. O la intercambié con un colega, en fin. Pues aquí tenemos los Cosmic Enforcers. Y bueno, se hace presente, sí señor. La amiga Evelyn recibiendo el regalo máximo por haber cumplido su papel, haber sido mala, haber sido buena, haberse arrepentido de todo el destrozo que hizo con Preternia. En fin, sensacional. He elegido esta imagen porque de verdad mola muchísimo. Aquí podemos ver cómo la animación ha mejorado bastante. Vemos este efecto ahí de galaxia del espacio. Y por supuesto también tenemos aquí a más Cosmic Enforcer. A cada cual más molón. Los vemos con capas de todos los colores, con tatuajes. En fin, maravilloso. Me recuerda un poco a los Green Lantern. Que hay mogollones. De verdad, mola bastante. A ver qué dice el amigo Marcelo. Vayan haciendo sus preguntas, ya no tiene por qué ser a mí directamente, sino planteen sus dudas de forma general en lo que al universo de Motu se refiere o preguntas entre todos nosotros, como está haciendo aquí el amigo Marcelo. Quiero hacer una pregunta a vosotros que sabéis más que yo de los máster. ¿Las imágenes postcréditos garantizan una nueva temporada o no es seguro? Más que garantizar, no garantizan nada, sino que simplemente dejan la puerta abierta a una futura nueva temporada, ¿no? Por aquello de que, oye, vamos a ver, lo dejamos aquí, que Mattel nos inyecta dinero con Netflix y demás, pues hacemos una temporada nueva. De ahí a lo que dije yo al principio, yo quiero creer
que va a haber como mínimo 5 capítulos más a finales de año, después de verano. Estamos empezando el 2024 con todo lo que eso conlleva. Con lo cual, el amigo Kevin Smith con Mattel, viendo las cifras que han sido muy buenas, si no me equivoco, lleva ya, si no me equivoco, creo que lleva ya un par de semanas en el top 10 mejores series de más vistas de Netflix. Corregidme si me equivoco porque no lo he visto últimamente. Pero sí es verdad que la serie, yo creo que ni ellos mismos se pensaban que iba a triunfar tanto, ¿no? Y dicho eso, pues está claro que se quedan las puertas abiertas a que venga este personaje. Ah, que tengo aquí la cabeza. Voy a hacer spoiler, ¿eh? Tengo aquí la cabeza de Adora con el maquillaje ahí, como si fuera una jugadora de rugby o como si fuera a coger olas ahí, surfera. Sí, señor, Adora, madre mía, qué maravilla. Qué bien me lo paso aquí con ustedes. Y bueno, ahí tiene su casco reluciente, su casco maravilloso para convertirse en Cosmic Enforcer. Otro ejemplo más de que se nos viene otra figura más de la amiga Evelyn versión Cosmic Enforcer. Recordemos que también hay por ahí, ya salió, ¿no? Tenemos ahí ese personaje en uno de los cómics de DC, si mal no recuerdo, donde aparecen los Cosmic Enforcer y aparece este personaje que, dicho sea, pues será Evelyn, ¿no? No sé, corregidme si me equivoco. Pero por ahí había una imagen, si mal no recuerdo. Me suena de verlo en algún grupo de WhatsApp. Ahora, es que de verdad, ahora no caigo. Seguimos. Ay, señor, amigos míos. Sí, señor. Lo que se viene. Lo que estábamos comentando, amigo Marcelo. Se viene, se quedan las puertas abiertas a una futura nueva temporada. A mí me explotó la cabeza, macho. A mí es que me explotó la cabeza, de verdad. Me explotó la cabeza cuando aparece este personaje. De verdad. Maravilloso. Que por cierto, dicho sea, se me olvidó anexar la imagen donde aparece Ordak. Chacho, se me olvidó esa imagen que tenía un montón de huevos de Pascua, ¿eh? Que aparece el place del Castillo Grayskull, que aparece las dos cunas, que aparece la cuna de Adora, que aparece la cuna de Adam, aparece el rey Randor con la espada de King Randor 2000X. O sea, se me olvidó esa imagen, creo que no la tengo. No obstante, centrándonos en esta imagen, se nos viene de Spara. Decir que esta figura en su momento le hice un lavado de tintas porque no me gustaba mucho y creo que ha ganado. Le hice un lavado de tintas y tiene un tono así más huesudo, ¿no? La máscara. No sé si se puede apreciar bien aquí. A ver, ahí está. La verdad que una de las figuras que más quiero, ¿eh? Me encanta. ¡Ey! ¿Qué hice? Un momento, a ver. Ahí está, sí, señor. Se hace presente de la amiga de Spara, sí, señor. A ver los comentarios. Ojalá Mattel hiciera cascos de Enforcer como los que hace Hasbro de Marvel y Star Wars. Totalmente de acuerdo. Molaría bastante. Molaría bastante tener ahí unos cuantos cascos en ese sentido, ¿eh? Como los del Mandaloriano y demás que estaban por ahí en Navidades rebajados, los vi rebajados a buen precio, ¿eh? De verdad, buena idea, ¿eh, amigo Frank? El personaje de Andra apareció por primera vez en Masters of the Universe Star Comic publicado por Marvel entre el 86 y 87. Totalmente de acuerdo. Si de hecho no hace mucho yo lo busqué en el recopilatorio que tengo de los minicómics, la Teniente Andra, si mal no recuerdo, creo que era la típica chica blanca rubia. O sea, a mí el tema de que sea negra o rubia no me quita mucho el sueño, pero sí es verdad que me da la sensación que el personaje es un poco forzado. Por eso te decía lo de Palpatine, el verdadero villano es Hordak, totalmente. Eso hasta que aparezca uno nuevo. Ya puede ser He-Man Anti-Eternia, ya puede ser el mismo Skeletor otra vez renacido, vitaminado, ya puede ser el King Hiss, que sería espectacular verlo en esta línea. O sea, será por ideas, ¿eh? En esta serie me dejo muchas ideas para hacer o imprimir dioramas, además de accesorios para nuestras figuras. Totalmente, querido amigo Felipe. Si es que volvemos a la conversación que tuvimos anteriormente. O sea, Mattel lo tiene fácil,
fácil para sacarnos los dinerillos y para pagar gustosamente por personajes que queremos. Simplemente nos tiene que escuchar cómo ha hecho con esta nueva temporada de Master of the Universe Revolución. Ha escuchado, yo creo que ha escuchado a la gran mayoría de los fans que no estaban muy contentos con la anterior de Revelation, ¿no? Efectivamente, amigo Edu, figurón. La próxima vez que quedemos para tomar un cafecito, te la llevo para que la veas en mano. Y bueno, seguimos. ¡Buah! No sé si esta imagen sirve para fondo de pantalla, pero mola bastante, ¿eh? Ahí está, la amiga de espada, con las espaditas y tal. De verdad, qué maravilla. Si mal no recuerdo, esta figura creo que era una de las... A ver si el amigo Fran me lo puede confirmar, o alguno de ustedes. Si mal no recuerdo, la figura esta de Despara de la línea Master of the Universe Classic, creo que era la típica que te daban de regalo al suscribirte en Mati Collector, si mal no recuerdo. De la suscripción de Filmation o alguna de esas. El caso es que me encanta. Me enamoré de ella, aquí la vemos. A ver, me encanta. Ahí la vemos. Con la mascarita. Y por este lado, a ver. Joder, que no me sale. Que no salgo ahí. A ver cómo lo hago. Ahí está. Ahí la tenemos, sí señor. Tremendo spoiler me acabo de marcar, ¿eh? Ahí lo dejo. No cabe duda que queda de lujo, ¿eh? A ver, que la lío. Ahí está. A ver lo que dice el amigo Marcelo. Pero vuelvo a repetir. Yo prefiero comprar en tienda. Comprar a USA es un desangre entre aduanas, envíos, etcétera. Totalmente de acuerdo. Hablar del tema de las compraventas online es un tema que da para un directo que, vamos, no sería descabellado organizarlo y hablarlo. Yo tengo grandes amigos coleccionistas, entre ellos el amigo Edu Skywalker se ha prestado evidentemente a ayudarme, ¿no? Ya saben que yo soy de los que no compro de forma online un poco por autoimponerme un filtro, ¿no? Porque yo me conozco. Comprar online es súper fácil. Y de ahí a que no, que no haga dichas compras, ¿no? Tengo grandes amigos como Edu, tengo otro gran amigo Jandro, que me ha regalado alguna figura que otra de Warhammer 40.000, de la línea York Toys, el amigo José. No, muchachos, José, si más rápido te nombro, más rápido apareces. Otro gran amigo del canal que me suele colaborar, suele donar alguna miniatura o me hace de mecenas ahí y me compra alguna figura a través de Mati Creation también, en fin. En todo caso, yo creo que las compras online están muy bien también, o sea, para todos el que, porque evidentemente hay líneas de figuras de acción que no se pueden conseguir y bueno, el que es coleccionista pro hardcore de esa línea no le queda de otra, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No cabe duda que Mattel y Hasbro lo sabe y con Hasbro pues evidentemente nos tienen enganchados con la línea de Masters of the Universe, con la línea de G.I. Joe Classific Series, que está muy bien, ¿no? Ent- y Mattel igual con la línea de Matty Creation, en fin. En todo caso, no cabe duda que el comercio está orientándose cada vez más y más al tema online. ¿Que va a desaparecer las tiendas físicas? Lo dudo mucho. ¿Bajará el nivel? Claro que sí. Pero siempre estará la gente que nos gusta comprar en tienda física, pues todas estas cosillas, ¿no? Dice el amigo José, llegas tarde. Y tanto que llegas tarde. No obstante, de castigo, te animo a que veas otra vez el directo que te voy a preguntar, ¿eh? ¿Sabes que lo que necesitas? Aquí estamos. Muchísimas gracias, amigo Edu. Lo sé, hermano. Se agradece muchísimo el apoyo. Luis, preséntame esos amigos. A mí no me regalan ni mi esposa, dice. Oye, a mí tampoco, ¿eh? Ahí te lo dejo. Creo que sí. Despara fue de las últimas exclusivas de la suscripción de Matic Creation allá por el 2017. Efectivamente, ¿ves? A mí me sonaba eso. Pues sí, ¿qué les voy a comentar? De verdad, qué maravilla. Y la verdad que muy bien representada, ¿eh? El báculo, que dicho sea,
El báculo mola bastante, ¿eh? Mola bastante y hace referencia a la horda, en fin, un símbolo de poder, como bien nos han hecho reflejar en esta nueva temporada. Recordemos que tenemos los tres staff principales, el de Zor, el de, lo diré, el de Havok, el de K, y ahora también aparece de Spara con otro báculo aquí maravilloso, en fin, una cosa de locos, ¿eh? Es lo que dice el amigo José Luis. El mundo del coleccionismo se está orientando hacia la venta online como el de los videojuegos al digital. Totalmente de acuerdo. Por eso es lo que dije anteriormente. Podríamos estar aquí debatiendo horas y horas sobre el tema. Sí, sí, en tu opinión y en la de todos, prácticamente la cosa se está orientando así. Yo me quedé en la figura de los años 80, dice el amigo Marcelo. ¿Cuánto tengo que aprender? A la mitad de los personajes no los conozco. Pues amigo Marcelo, cuando quieras, ya sabes, cuando vengas de La Palma, cuadras conmigo un barraquito, nos conocemos, nos echamos una risa y nos ponemos al día. No obstante, te animo a que si quieres profundizar más en el universo de Motu, ahora mismo en muchas tiendas especializadas, centros comerciales y demás, tienes los ómnibus, tienes un montón de cómics, tienes la guía de personajes, o sea, material para comprar, para poder disfrutar del universo, tienes a patadas, o sea, nunca es tarde para aprender, amigo. Y no obstante, para eso estamos por aquí, para ayudar, de eso se trata. Seguimos. Y bueno, la otra imagen maravillosa. Esta imagen es brutal. Recordemos que Skeletor se carga literalmente al amigo Hordak. Y cuando He-Man vence a Skeletor, pues también le quita esa magia. Recordemos que Skeletor también tenía al mando la flota de Hordak, había derrotado a Hordak. Bueno, con todo el rollo ese que pasó, que después se fueron por el hiperespacio, se fueron de Eternia. Y bueno, recuperaron el cuerpo del amigo Hordak y ahí lo tenemos regenerándose, porque evidentemente un personaje tan importante como es Hordak no puede desaparecer del universo de Motu, ¿no? De ahí la razón de ser de esta escena postcrédito donde vemos a Despara, ¿no? Diciéndole al amigo Hordak, tranquilo niño, recupérate, que papaito Horda Prime viene con las rebajas y ya cuando estés mejor y recuperado, nos reorganizaremos y volveremos a Eternia y le meteremos una caña brutal a ese al que llaman He-Man, campeón de Eternia. Y se queda todo eso ahí mezclado para una nueva temporada. Dios, Mattel, sácala, Dios. Saca esa nueva temporada porque la necesitamos. ¿Quién es más poderoso? ¿Skeletor 2.0 o Skeletor? Pues buena pregunta. Yo me atrevería a decir que Skeletor 2.0, ¿eh? Yo me atrevería a decir que Skeletor 2.0. Entiendo Skeletor, la primera versión de Skeletor que vimos en Revelation, ¿no? Entiendo que sí. Perfecto, amigo Marcelo, quedamos en eso. Esta imagen es maravillosa. Vemos ahí a Hordak, ahí los nutrientes lo están curando. A trasluz vemos la máscara de Spara, que es sensacional. Y vemos también aquí la espalda de dicho personaje. A mí lo que me gustaría saber, que espero que sí, que Mattel esté en negociaciones con DreamWorks, porque necesitamos a Shadow Weaver. Teniendo en cuenta que ya Skeletor se cargó a placa madre, dándole el regalito ese maravilloso en plan película de Seven a, a Hordak con la cabeza de placa madre en una cajita de regalo. Quiero creer que al personaje morir, pues evidentemente hará su aparición Shadow Weaver, un personaje del cual tenemos que tener sí o sí. O sea, no me quiero ni imaginar cómo va a ser representada si sale en la supuesta nueva temporada que de verdad espero que salga. O sea, sensacional, macho. Y bueno, la otra imagen ya para el recuerdo. O sea, esta imagen ya es que lo dice todo. Ese momento en el que Adora dispara, se quita la máscara, la pone ahí sin ver la cara, porque recordemos que eso no lo pueden hacer porque no tienen los derechos los chicos de Mattel del personaje de Shira y demás. Y bueno, vemos ahí, ¿no? Ese... De Shira no, perdón, de las princesas del poder. O sea, lo que vendría a ser todo eso, el motivo por el cual no tienen a Adora, ¿no? Y de Adora no, de Despara, joder, casi no lo digo.
Y bueno, tenemos ahí el personaje. Maravilloso. Ese holograma de He-Man, un poco estudiando las referencias, las características de dicho personaje. No cabe duda que se nos viene una nueva temporada que espero por favor la saquen. Se nos viene, vamos. Joder, qué guapa está Despara. Toda la horda mola muchísimo. La próxima vez que nos veamos, amigo José Luis, te llevo la figura para que la veas en mano. Es sensacional, ¿eh? ¡Hombre! Se hace presente el amigo Juan Salvador, sí señor. Gran amigo del canal, patrocinador del mismo, ha tenido a bien donar una figura del cual les comenté al inicio del directo, que es ni más ni menos que Trompo. Snow Spoke viene de camino aquí al búnker de Recoil. Yo quiero creer que ya a lo largo de esta semana que va a empezar mañana va a llegar, con lo cual desde que llegue se lo haré saber, haré el video unboxing, por supuesto, dedicado a él y a todos los seguidores del canal, por supuesto también, por donar dicho personaje. Muchísimas gracias, amigo Juan. A ver si llega esta semana, ya te diré. Esperemos que pronto Mattel recupere los derechos de Princesa del Poder. Ojalá, amigo Juan, en eso estamos. De eso estábamos hablando ahora mismo. Luis, otra idea para ahorrar en una figura, los soldados esqueletos de Skeletor. Añadiéndole un traje de tela con capucha, haces que los soldados de placa madre y tienes dos figuras en una. Buen punto, sí señor. La verdad que buena idea. Me la apunto, amigo Marcelo, muchas gracias. Gracias a ti, amigo Juan, faltaría más. Creo que me colé con de espera, era del 2016, perdón. Yo ya ni me... Es que sí es verdad, yo creo que fue lo último, 2016, 17. En todo caso, gracias por el dato, amigo Frank. Esperemos que lleguen bien. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que viendo cómo embalaste la caja y demás, no creo que haya problemas. No obstante, no así adelanto que hay muchos amigos coleccionistas que les han llegado ya el playset de Eternia Origin y por lo visto hay fallos en las cajas, en las esquinas. Algo de loco. Un playset de ese calibre, que estamos hablando que aquí en Europa sale casi 1.000 euros, o sea, Mattel en ese sentido ha cometido el fallo de simplemente el embalaje. No sé, me da la sensación que tenían que haberse mejorado más en el embalaje y proteger el contenido. No sé si, no sé si igual me cedo y demás, pero hoy mismo lo estaba hablando con el gran amigo Rubén, amigo del canal, y estábamos hablando de eso porque él se lo compró y estamos un poco preocupados a ver cómo le va a llegar. Esperemos que sea una cosa puntual. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo va a tratar Mattel? Imagínense que un playset de ese calibre le vengan piezas rotas y demás. ¿Cómo creen que Mattel va a actuar al respecto? ¿Lo va a reponer? ¿Va a reembolsar el dinero y te manda otro? No sé, no sé. En todo caso, es un tema muy interesante que estoy apuntando ahí para futuras retransmisiones en directo porque se nos vienen muchos temas a tratar en lo que al universo de Motu se refiere. Sí, el Eternia debería venir mejor embalado, dice el amigo Juan Salvador, que es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, es que es una pieza de coleccionismo, no estamos hablando de un playset de 20, 30, 40, incluso, yo qué sé, un playset de 100 euros, que dicho sea, también tiene que venir súper bien embalado, ¿no? Pero es que ya estamos hablando de Eternia, o sea, no sé, espero sinceramente que a todos les llegue estupendamente, todos aquellos que se hayan lanzado a la aventura de comprar ese mega playset y que les llegue bien. Lo mejor es que repongan las piezas, pero claro, amigo Juan, que repongan las piezas, pero si después el fallo está en la caja, en las esquinas, que venga machacado y demás, porque evidentemente recordemos que hay coleccionistas para todos los gustos y habrá coleccionistas que lo quieren en caja de momento y quieren la caja perfecta. O sea, es que pues se puede liar una gorda, ¿eh? La última figura de Ashoka de Hot Toys vino con una falla en las articulaciones. Se parten los codos al cambiarle las manos. ¿Sabes cómo lo solucionaron? Ilústrame, amigo Edu. Miedo me da. Con un reembolso de 30 euros porque se les acabaron los cuerpos para reponer. O sea, es que es de loco. Estamos hablando de Hot Toys. Estamos hablando de una línea de figuras de acción premium. O sea, vaya cagada más grande se pegaron con Ashoka. Madre mía. Pues bueno, aquí tenemos la imagen, ¿no? Tenemos la imagen ahí de He-Man tan
Aquí tenemos a la amiga de Spar analizando los datos de nuestra versión brutal de He-Man. De verdad me encanta. Y bueno, una imagen maravillosa donde vemos plasmado el romanticismo entre Adam y Tila. Un secreto a voces que todo fan del universo Motu sabía y queríamos ver ya plasmado. Sí, señor. Romanticismo, salseo, culebrón venezolano. Sí, señor. Me encanta. Madre mía, un Hot Toy de 275 pavos. Madre mía, se dice pronto, ¿eh? Exacto, que la caja en parte del coleccionable, totalmente. Por eso te digo que todo tiene que venir perfecto. Por eso decía, para Mattel es un juguete para niños a pesar del precio y los niños no guardan la caja. Pues no, porque ellos mismos, amigo Marcelo, son los que predican y dicen que son artículos de coleccionista adulto, con lo cual, con todo lo que eso conlleva, tienen que ofrecer un producto de calidad, con todo lo que eso conlleva a la hora del transporte. No cuidan al coleccionista, efectivamente. José Manuel Castro dice que está muy bien, muchas gracias. Imagen para el recuerdo. Por el poder de Grayskull, Tila, dame un beso. Maravilloso. Y bueno, una imagen maravillosa que capté del primer opening, del primer capítulo sensacional, donde evidentemente vemos esos dos pilares de entre el bien y el mal, Castillo Grayskull, Montaña Serpiente. Una imagen maravillosa para fondo de pantalla. Ahí lo dejo. Como dice el amigo Fran, ¿cómo cantan los ojetes calor He-Man a Tila? Le dio un morreo, morreo. Qué bueno, sí, señor. Es que no era para menos, el momento lo necesitaba. Y bueno, tenemos aquí esta imagen maravillosa que yo creo que es digna de mención. Vemos aquí a Tila con Soar, vemos ahí ese maravilloso playset de Castillo Grayskull, vemos ahí al Talon Fighter con el Point Red, decir que tengo el mío todavía no lo he sacado de la caja, madre mía, el Roar Reaper, vemos a Orco, ahí al amigo Fisto con Stridor, vemos ahí a Mechanic, que no sé a quién está viendo, la verdad. Vemos al Dragon Walker con He-Man, Ratman, sí señor, Príncipe Adam, ahí vemos a Duncan sin bigote, en plan cuando era cadete en la academia. Vemos ahí a Maneface, He-Man con Battle Cat. Por supuesto, vemos ahí ni más ni menos lo diré, madre mía, ¿cómo se llamaba el vehículo este? Ya la hora me está afectando ya. El Wing Rider, por supuesto, con el personaje este maravilloso que no me acuerdo que lo tuve en versión Classic. Vemos ahí ni más ni menos al amigo Busoft, el amigo Stratos, sí señor, a Screech. Y vemos por aquí un gancho que si no me equivoco que es de ni más ni menos por supuesto que de Westor. Vemos ahí a Merman, Evelyn Battleground, Rotón con Hombre Bestia, vemos ahí a Whiplash, vemos ahí a Soda cuando supuestamente era de la facción mala, la montaña serpiente maravillosa. Cloudful, Jab, maravilloso, Triclops, Cobra Khan, que evidentemente quiero creer que va a aparecer en la nueva temporada cuando aparezcan los hombres serpientes. Battle Armor, Skeletor, que está sensacional. Panther. Y por supuesto aquí detrás al amigo Jitsu, una imagen para el recuerdo. Y aquí en el medio, pues bueno, un volcán ahí que no sé si hace referencia evidentemente a Eternia, ¿eh? A Eternia que es volcánica. Y bueno, el besazo, niño. El besazo. Se veía venir ese beso, lo estábamos pidiendo todos a gritos. Maravillosa. A ver los comentarios. Marcelo, al final dejó a Adam y se fue con He-Man que está más masado. Hombre, Tila lo tiene fácil porque cuando se canse de He-Man le dice, niño, conviértete en Adam. Y ahora está con Adam. Tiene un 2x1, niño, con todo lo que eso conlleva, ¿eh? Imagen para el recuerdo y vivimos en los antiguos recuerdos de los 80, totalmente. Preciosa, sí, señor. He-Man 2 veces. Sí. ¿Ves, Luis? Esta imagen es mi recuerdo de los Master, evidentemente porque es la imagen de los años 80, es normal. Efecto nostalgia a más no poder.
Y bueno, esta imagen de fondo de pantalla, ahí lo dejo, niño. Le corta a Skeletor la cabeza a placa madre mientras ella estaba conectada al castillo Grayskull. La tía toda emocionada intentando descubrir todos los secretos guardados en lo más recóndito del castillo Grayskull. Todo el saber del universo, vamos, la tía estaba ahí pajarito, estaba con los ojos ahí, como las tragaperras de la Cirsa, pues igual y no lo vio venir y se jugó un Seven. Maravillosa imagen, de verdad. Qué pasada, tío. Totalmente, todos estamos esperando una nueva temporada. Sí, señor, Seven, de verdad, qué imagen para el recuerdo, macho. Mira, niño. Pero qué imagen más detallada. Los cables ahí, cortocircuitos. ¿Qué te pasó, niño? ¿Se te chamuscaron los cables o qué? Buenísimo, tío. Momento Seven en toda regla. Yo creo que todo el mundo se acordó de esa película, ¿eh? Madre mía, qué spoiler. Seguimos. Bueno, está el momento maravilloso donde enfocan ese momento en el que He-Man absorbe todo el poder brutal de Tila, lo comparte, porque recordemos que ella sola no podía, de ahí a que Adam saliera pitando con la espada nueva 2.0 para ayudarla, porque era imposible que una sola persona pueda absorber y repartir y asimilar el poder de los tres. Está fusionados, ¿no? O sea, brutal. A mí me encantó. Y este es un pequeño homenaje o un pequeño huevo de Pascua, guiño, llámenlo como quieran, a la serie CGI. Me encantó también. Maravilloso este He-Man. Y bueno, no podía dejar pasar evidentemente este momento maravilloso donde sale nuestro juguete maravilloso que espero Mattel lo saque, la cueva del terror. Qué maravilla y qué necesidad extrema de tener este playset en versión Masterverse o en Origin, me da igual, pero que lo hagan, que lo saquen. Necesitamos una actualización de este maravilloso playset. De eso no les quepa duda, ¿eh? Espero ver a Shadow Weaver, dice el amigo Salvador. Sí, eso ya lo estábamos hablando anteriormente y de verdad yo también la necesito. Soy muy fan de ese personaje. Tengo la versión de Super 7, tengo la versión de... Sí, tengo las dos versiones de Super 7, la de Neo Vintage y la versión Classic, que me encanta. Y por supuesto, necesito la versión Origin y la versión Masterverse. Hay que tenerla. Muy buena, la verdad, dice. La Horda. Sí, señor. Qué maravilloso playset y qué momento. Momento en el cual vemos ahí a Horda instruyendo a su acólito Keldor. Ese momento en el que le ofrece el staff de Havok y básicamente con la maldad absorbida se convierte. Oye, a mí me gustó eso, ¿eh? Me gustó esa combinación de poder que por culpa del Havok pues se haya transformado en Skeletor. Me parece sensacional, ¿eh? Una Fly Zone en Masterverse sería brutal para poner con el castillo y la montaña serpiente. Di que sí, amigo Frank. La necesitamos, joder. Es que la versión vintage está súper cara y yo creo que es un playset que necesita una actualización ya, ¿eh? Yo creo que esto es un huevo de Pascuas y vamos, que sale en Mati Creation, pues nada, nos tocará pasar por el aro. ¿Qué quiere que les diga? Pero yo creo que es un playset que si sale en tienda física como fue la montaña serpiente se va a vender como churros, ¿eh? Y eso que la montaña serpiente, por lo menos aquí en Europa, no se repartió muy bien. ¿No tienes a Shadow Weaver de Masterverse? Sí, sí, la tengo por ahí. Le hice su vídeo unboxing también. Es verdad, tengo la Masterverse, tengo la de Super 7, tanto la versión Classic como la versión Neo Vintage, que la tengo por ahí en blister también. Maravillosa. Y bueno, esta imagen también mola muchísimo. Mola muchísimo. ¿Saben algo que he hecho en falta teniendo en cuenta que sí sacaron el hacha de He-Man? He hecho en falta también el escudo de la versión vintage. Hubiera sido espectacular, aunque sea un guiño, verlo por ahí. Por eso, de ahí la razón de ser de esta imagen. Hace referencia a esa transformación brutal, absorbiendo todo el poder maravilloso, y hacen referencia como, no sé, a una especie
antebrazo, armadura, y me acordé del escudo de la versión vintage de la figura. Hubiera sido genial tenerlo también en Masterverse o que hubieran hecho referencia en la serie. Que revivan los viejos momentos y más con esta serie exitosa. Totalmente de acuerdo. Aquí el amigo Juan Salvador diciendo, ok, cierto, ese sí escudo, cierto, eso, sí, escudo antiguo, correcto, amigo José Manuel. Necesitamos el escudo vintage también. Y bueno, aquí tenemos también la espada maravillosa versión 2.0 mejorada por el amigo Windor, que ha hecho un equilibrio brutal entre la tecnología y la magia, como nadie mejor que él lo podía hacer. Sensacional ese momento de fusión absorbiendo la energía, me encantó. Me encantó esta espada, de verdad, ¿eh? Momento trágico también, donde vemos a Evelyn despidiéndose de Granamir, donde recordemos que haciendo acopio de los últimos alientos de fuerza, el amigo Granamir le mete una caña brutal a ese titán, lo derrota y no le queda más remedio que morir porque lo pasó mal en ese combate. Y por supuesto, Evelyn al final le cogió cariño, de ahí a que los Cosmic Enforce le hayan otorgado ese puesto, ¿no? Entre la élite de los guardianes cósmicos. De verdad, me encanta. He dicho que me encanta Granamir. No, ¿verdad? Pues eso, me encanta. La necesitamos en figura de acción. Exactamente. El escudo antiguo, la verdad que lo necesitamos también. Qué imagen para el recuerdo, ¿eh? Maravillosa. Y otra imagen, bueno, es que este directo va de fondos de pantallas, ¿eh? De imágenes maravillosas para la computadora o para el ordenador. No cabe duda que esta versión del Castillo Grayskull Ordeana, madre mía, ya lo dije en su momento en el capítulo correspondiente, creo que fue en el quinto, en el que hay mucha gente que tiene mucha habilidad a la hora de hacer custom de playset y con un poco de maña puede salir cosas maravillosas como esta, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? Esta imagen para el recuerdo, de verdad, ¿eh? Lo que dice el amigo Marcelo, esta espada puede ser un guiño a la serie Vintage con las espadas de He-Man y Skeletor para entrar en el castillo Grayskull. Puede ser también, incluso me atrevería a decir que ahí puede entrar también la espada de Motu 2000X, incluso la de New Eternia, ¿eh? La de New Adventures, perdón. Un gran Amir del tamaño de placa madre. Que lo saquen grande así, el dinosaurio. No sé, me da igual, pero lo necesito. Granamir es totalmente necesario en cualquier colección de Masters of the Universe que se precie. Yo no sé, Matela, qué está esperando. Me quedé muy mordido por no hacerme con las versiones Filmation de la línea Motu Classic. Me fue imposible en aquella época. Y bueno, tenemos aquí este pedazo de castillo ordeano. Pero qué gozada, ¿eh? Miren, 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 miren esta entrada con el logo de la Horda. Vemos los ojos de Horda. Qué pasada. Vemos aquí las torres con unas gárgolas, estas alas. No, 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 por favor. Necesitamos este castillo Grayskull. Sí, señor. Este castillo Grayskull ordeano. Y una imagen maravillosa donde vemos ahí los batallones de habitantes de Eternia, esa flota interestelar ahí de la Horda que está impresionante. Y aquí más arriba se ve un poquito lo que es la nave insignia, ¿no? Que después el amigo Duncan la destruye. ¡Qué maravilla! Y bueno, aquí prácticamente el momento final en el que ya los dos personajes, Tila y Adam o He-Man, absorben, van asimilando poco a poco todo ese poder que han absorbido, ¿no? O sea, sensacional, ¿eh? Lo que dice el amigo Marcelo. Lo bueno de Granamir es que puedes pillar cualquier dragón de otra colección más económica y repintarlo. Es un dragón muy genérico. Uf, no sé qué decirte, se puede hacer un custom tal y bueno, yo he visto por ahí dragones en las jugueterías y eso. Es un poco forzado, pero no es mala idea, ¿eh? Y bueno, no quise terminar
Es referencia a esta versión Full Armor 5.0 del amigo Hordak. Maravilloso. Me encanta. Hay que tenerlo sí o sí y espero que lo saque. Lo que dice el amigo José Manuel, las imágenes como los dibujos siempre definen los máster del universo. Como ellos no hay imágenes muy bonitas, imágenes y dibujos de, la verdad, con todos mis respetos a los demás dibujos, totalmente. Evidentemente, hablar de Master of the Universe es lo que hemos hablado siempre, uno de los grandes iconos o íconos de los años 80, de eso no cabe duda, ¿eh? Y bueno, tenemos aquí a Hordak todo wistrolado ahí, ¡oh! En plan super guerrero full armor, super saiyajin, mosqueado porque evidentemente enfadado porque le explota la cabeza, nunca mejor dicho, cuando ve la cabeza de placa madre en el regalito ahí que le da Skeletor, buenísimo, momento épico de verdad. Y bueno, y empieza ese combate maravilloso. Ah, menos mal, ¿ves tú? Yo sabía que tenía una imagen ahí de la nave nodriza de la Horda, aquí haciéndole propaganda a los chicos de Netflix. Y bueno, ven la nave que está espectacular. ¿Por qué elegí esta imagen? Porque me recuerda mucho a las naves del Imperio del universo de Warhammer 40.000. Me parecen brutales también. Y un poco me parece sensacional. Ya llevamos 2 horas y quiero más. ¿Alguien tiene prisa? Uf, pues a mí se me está acabando la gasolina ya, ¿eh? Ya en breve tengo que ir cortando porque evidentemente mañana toca madrugar y bueno, ya la gente está durmiendo aquí en casa y me emociono, me vengo arriba y la lío. En breve terminamos, ya prácticamente queda poquita cosa. Fue el Jin, dice. ¡No! Hombre, un saludo al amigo Samuel Marrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias al señor Recoil, como siempre. Gracias a ti. Tremenda nave insignia de la Horda, sí señor. Lo que no sé, yo quiero creer que no. Ahora se me plantea la duda. ¿Estaría Despara aquí en esta nave esperando a Horda? ¿Ustedes qué creen, queridos amigos? ¿O es que a lo mejor cuando se teletransportó al hiperespacio la flota estuvo en otra nave o yo qué sé? Se me acaba de ocurrir esa pregunta, esa duda, porque claro, lo más seguro es que si era discípula o la mano derecha de Hordak, entre comillas, de la flota armada, igual estaba de Spara aquí en esta nave. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen eso? Pues yo creo que sí, ¿eh? Buena pregunta. No es para nada descabellado pensar que a lo mejor la amiga de Spara, pues bueno, estaba ahí esperando las órdenes de invasión de Horda cuando haya limpiado todo lo que es la zona de Eternia y le diga, bueno, ahora sí, empieza la invasión. Tiene cara de sí. Es una pasada, sí, señor. Es un tópico, pero recuerda la escena de Star Wars de la última trilogía, la flota del emperador, totalmente. Sí, es que es fácil relacionarlo con otras grandes sagas de ciencia ficción. Es que más o menos todas tienen su referencia unas con otras, ¿no? Yo creo que se encontraba en la nave, sería lo más lógico. Efectivamente, amigo Juan, yo acabo de caer en eso, ¿eh? Igual estaba, de ahí a que hayan recuperado al cuerpo moribundo de Hordak y se hayan salido por patas en el hiperespacio y ya después, evidentemente, la escena postcrédito. Yo creo que tiene su lógica. Sí, señor. Va a ser que sí, ¿eh? Bueno, pues aquí otra imagen donde vemos a Granamir peleando con el calamar ese titán, con el Choco. Poco más que añadir. Sensacional el amigo Granamir. Y bueno, yo creo que ya vamos terminando, sí, señor. Y quiero terminar con esta imagen maravillosa que es sensacional. Imagen donde vemos ahí al amigo ya He-Man en todo su esplendor con esa mega evolución con Tila hecha ya una diosa potente, una sorceress brutal, custodia ya no solo de los secretos del castillo Grayskull, sino de todos los staff de Silesia, el de Havok, el de K, el de Sword, y se hace sorceress suprema, custodia también de los secretos de la torre principal de Eternia, de lo que vendría a ser
el playset maravilloso y de Preternia, sensacional. También recuerda la invasión de Chitao de la primera de los Vengadores. También, es que vamos, podríamos estar aquí haciendo miles de comparaciones. Una imagen sensacional. Mención especial también a las alas estas de Tila que tienen la armadura, que me recuerda también a Vena, que la tengo por ahí. Es más, la voy a coger un segundillo. Quieto, ahí está. Es vamos, por eso les digo, yo creo que es una referencia maravillosa. A ver, un segundillo. Aquí. Es una referencia maravillosa, ¿eh? Por eso les digo que a mí este personaje me encanta. La considero la auténtica. Evidentemente es la versión de Master of the Universe 2000X y es una preciosidad de figura, ¿eh? Por eso les digo que esta versión vitaminada, esta versión maravillosa de Tila, yo creo que hace también homenaje a esta versión de Sorceress, que recordemos que es la esposa, la pareja del King Grayskull de la línea de Master of the Universe Classic que vimos en 2000X. A mí me parece sensacional. Aquí la veo. Una figura que quiero muchísimo. De ahí a que les diga que esta versión es sensacional también. Yo creo que hace un poco referencia a este personaje, ¿no? De ahí a que diga yo lo de las alas que me parece sensacional. Impresionante, una imagen brutal que, bueno, no sirve para fondo de pantalla, pero sí sirve para tenerla ahí y tal y disfrutar de ella y me parece sensacional. Ahí He-Man con Tila declarándole su amor, compartiendo el poder del universo, ya no solo de Grayskull, sino de, como dije anteriormente, de los tres staff, de todo de la Triforce propiamente dicha. Pues bueno, queridos amigos, llevamos 2 horas y 23, yo aquí hablando loco con ustedes, disfrutando a tope, de verdad. Muchísimas gracias, vamos terminando lo que vendría a ser esta retransmisión, de verdad. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Como siempre, denle like, compartan con los amigos coleccionistas, vayan dejándome sus comentarios, que como bien saben, yo en la medida de lo posible los voy respondiendo todos cuando tenga un tiempito libre. Y me quedo a la espera de eso, de que hayan disfrutado de esta retransmisión. Yo, por supuesto, con todos ustedes lo he pasado genial. Vamos a ver los últimos comentarios, a ver qué dice aquí el amigo Rebel. Por un vídeo de MyBox vi que en los minicómics Vena ya está fuera de canon, se inventaron una nueva. Sí, yo vi también el último vídeo, creo que lo puso esta mañana o fue hoy o ayer, creo que fue hoy. Lo subió el amigo MyBox a su canal y la verdad que, bueno, habla del minicómic ese que viene en el playset de Eternia. La verdad que tela, a mí no me hizo mucha gracia, la verdad. Sí, una tal Oshira, sí, efectivamente. Pues bueno, queridos amigos, lo dicho, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado esta retransmisión. Denle like, compartan con los amigos coleccionistas, de verdad. Todo el apoyo es bienvenido, es súper bienvenido aquí. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil nos vemos en el siguiente directo vídeo, lo que toque. Recuerden, próximamente, a lo mejor el martes o el miércoles, hago otra retransmisión para ver todas las novedades que tenemos de la línea de Masters of the Universe y del mundillo en general. Nos vemos, sean felices y hasta la próxima.